Tras 25 años de ausencia, Lila Monroe regresa a una granja en ruinas y, sin saberlo, compra la tierra que alguna vez perteneció al amor de su vida. Pero cuando Jack Colton aparece bajo la lluvia, exigiendo respuestas, la verdad amenaza con florecer o destrozarlos. Antes de empezar con la historia, comentad abajo desde qué parte del mundo la estáis viendo hoy. El cartel de Se Vende se balanceaba con la suave brisa de Carolina del Sur, mientras Lila Monroe salía de su coche de alquiler. A sus 41 años, sabía que aquello era lo más valiente o lo más insensato que había hecho en su vida. La granja que tenía ante ella parecía incluso más deteriorada que en las fotos de la subasta. Pintura blanca descascarillándose, un porche desvencijado y contraventanas colgando en ángulos extraños. Pero era suya todo. «Bueno, aquí estamos», se dijo a sí misma, colocándose un mechón de su cabello castaño detrás de la oreja. Dulce hogar. El agente inmobiliario había dejado las llaves debajo de una maceta en la puerta principal, tal y como había prometido. Lila había querido estar sola en este momento, su primer paso hacia su nueva vida. La puerta crujió al abrirla. Adentro, partículas de polvo danzaban en los rayos de sol que entraban por las ventanas sucias. Los pisos de madera estaban desgastados y desteñidos, pero sólidos. Una chimenea de piedra dominaba una pared de la sala de estar. Estaba vacía ahora, pero Lila podía imaginarla llena de calor en las frías noches de invierno. Un poco de esfuerzo no lo va a arreglar, se dijo a sí misma, aunque su voz resonaba en el espacio vacío. Recorrió cada habitación lentamente, haciendo mentalmente listas de lo que necesitaba ser arreglado. La cocina tenía electrodomésticos anticuados de al menos 20 años atrás. El lavabo del baño goteaba constantemente. Las escaleras del segundo piso crujían bajo su peso. Pero cuando salió al porche trasero, la respiración de Lila le atragantó. La tierra se extendía ante ella, 5 acres de campos cubiertos de maleza bordeados por bosques, y allí, no lejos de la casa, había un jardín. Estaba salvaje y descuidado, pero podía distinguir rosales trepando por una celosía rota, floreciendo obstinadamente a pesar del abandono. Por primera vez desde que firmó los papeles, Lila se sintió segura. Esto era lo que necesitaba después de su divorcio de Richard. Después de 15 años de matrimonio, que terminaron con él dejándola por su asistente de 26 años. Después del apartamento vacío en Charlotte, que nunca se sintió como un hogar. «Este es el nuevo comienzo que he estado esperando», susurró. Esa noche, Lila durmió en un colchón inflable en lo que sería su dormitorio. Sus pocas cajas de pertenencias estaban apiladas en una esquina. Mientras se quedaba dormida, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido de los pájaros cantando fuera de su ventana. Había mucho que hacer, pero no podía esperar para empezar. Lo primero en su lista era limpiar. Se ató el pelo, se puso unos viejos vaqueros y una camiseta y se puso a trabajar. A mediodía había avanzado en la cocina. Las encimeras brillaban y había limpiado años de suciedad del fregadero. Estaba tomando un descanso en el porche trasero, tomando un vaso de té helado, cuando notó movimiento en el borde de su propiedad. Un hombre caminaba por la línea de la cerca. Era alto, con hombros anchos y una marcha decidida. Algo en él le parecía familiar, pero Lila no podía ubicarlo. Se protegió los ojos del sol para ver mejor. El hombre se detuvo y pareció examinar una sección de la cerca. Luego miró hacia la casa, hacia ella, y se quedó congelado. Lila levantó la mano en un saludo tentativo. El hombre no devolvió el saludo. En cambio, se dio la vuelta y se fue, desapareciendo entre los árboles. «Extraño», murmuró Lila. Tomó nota mentalmente de presentarse a sus vecinos pronto. Lo último que necesitaba era empezar con mal pie con los lugareños. En los días siguientes, Lila cayó en una rutina. Trabajaba en la casa por la mañana y pasaba las tardes en el pueblo, comprando suministros y conociendo Oak Ridge, la pequeña comunidad que ahora llamaba hogar. Era un lugar encantador, con una calle principal llena de tiendas pequeñas y una cafetería llamada Mabel's,
donde todo el mundo parecía conocer a todo el mundo. Lila sintió las miradas curiosas cuando entró, pero la mayoría de la gente era bastante amable. «Debes ser la señora que compró la vieja propiedad Colton», dijo la propia Mabel, una mujer robusta de 60 años, mientras le servía una taza de café. «Sí, soy yo», sonrió Lila. «Soy Lila Monroe». «¿Monroe?» Las cejas de Mabel se dispararon hacia arriba. ¿Algún parentesco con los Monroe que solían vivir en la carretera del Condado 8? La mano de Lila se apretó alrededor de su taza de café. «Sí, esa era mi familia. Nos mudamos cuando tenía 16 años». «Ahora recuerdo», asintió Mabel. Sus ojos se abrieron con reconocimiento. «Eres la hija de Thomas y Eleanor. Dios mío, ¿han pasado 25 años?» «Algo así», dijo Lila, tratando de mantener su voz casual. No esperaba ser reconocida tan rápido. Los recuerdos de por qué su familia había abandonado Oak Ridge seguían siendo dolorosos, incluso después de todos estos años. «Bueno, bienvenida de vuelta», dijo Mabel con una sonrisa cálida. «Aunque tengo que decir que es una sorpresa ver a una Monroe en la propiedad Colton». «¿La propiedad Colton?», repitió Lila, un escalofrío recorriéndole la espalda. «No podía ser claro, querida. Esa granja perteneció a la familia Colton durante generaciones. Una pena lo que le pasó a Jack después de que su esposa falleciera. Simplemente no pudo mantenerse al día con las cuentas, pobre hombre». Lila se sintió mareada de repente. Jack Colton, su Jack, el chico de ojos risueños que había sido su primer amor, el chico al que le había escrito una carta de despedida cuando su familia huyó de la ciudad en desgracia, el chico que nunca le había respondido. «¿Estás bien? Querida, te has puesto blanca como una sábana», dijo Mabel preocupada. «Estoy bien», logró decir Lila, «solo cansada de todo el trabajo en la casa». «¿Sabes dónde está Jack ahora?» «Por lo que sé, se estaba quedando con su hermano en Columbia. Su hija, Gracie, vive con sus suegros en Charleston». «Hija, esposa». Por supuesto que Jack había seguido con su vida. ¿Qué había esperado? De vuelta en la granja, Lila no podía concentrarse en sus tareas. Su mente seguía divagando hacia Jack. ¿Era él el hombre que había visto en la línea de la cerca? ¿Había estado revisando su antigua propiedad? Se encontró vagando hacia el rosedal. Parecía menos aleatorio ahora, sabiendo que había pertenecido a la esposa de Jack. Lila se sintió como una intrusa de repente, cuidando las flores de otra mujer. Mientras quitaba las malas hierbas, el cielo se oscureció. Una tormenta se acercaba rápidamente, como a menudo sucedía en el sur. Lila recogió sus herramientas y se apresuró a regresar a la casa justo cuando empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. Apenas había entrado cuando hubo un fuerte golpe en la puerta principal. Frunciendo el ceño, Lila fue a abrirla, preguntándose quién la visitaría con este tiempo. Cuando abrió la puerta, casi se tambaleó hacia atrás en shock. Allí, de pie en su porche, estaba Jack Colton. Lo habría reconocido en cualquier lugar, a pesar de los años que lo habían cambiado. Su cabello oscuro ahora estaba rayado con plata en las sienes, y las líneas se extendían desde las esquinas de sus ojos. Pero esos ojos, azules como un cielo de verano, eran exactamente como los recordaba. Estaba empapado por la lluvia. Su camisa se pegaba a un cuerpo que seguía fuerte a pesar de los años. Pero fue la expresión de su rostro lo que congeló a Lila en el sitio: ira, dolor y algo más que no podía definir. «Jack», susurró. El nombre se sentía extraño y familiar en sus labios. «¿Qué haces aquí, Lila?» Su voz era más grave de lo que recordaba, áspera por la emoción. «¿Qué haces en mi tierra?» Lila se aferró al marco de la puerta para apoyarse. «¿Tu tierra? Yo compré este lugar en una subasta. No tenía ni idea de que era tuyo». Un rayo iluminó el rostro de Jack. No le creía. «¿Esperas que me crea eso? Después de todos estos años, ¿simplemente compras mi granja?» «Lo juro, Jack, no lo sabía», dijo Lila con el corazón latiéndole con fuerza. «Por favor, entra a resguardarte de la lluvia. Necesitamos hablar». Por un momento, pensó que él se negaría.
pero otro trueno decidió por él. Entró pasando, junto a ella a la casa, trayendo consigo el olor a lluvia y recuerdos tan poderosos que hicieron que las rodillas de Lila se debilitaran. Permanecieron en el recibidor, con el agua acumulándose a los pies de Jack en el suelo de madera que ella acababa de pulir ayer. «Te traeré una toalla», dijo Lila, necesitando un momento para recomponerse. Cuando regresó, Jack estaba de pie en la sala de estar, mirando los cambios que ya había hecho. La pintura fresca en las paredes, el viejo sofá que había encontrado en una tienda de segunda mano, el jarrón de flores silvestres en la repisa de la chimenea. Le tendió la toalla, teniendo cuidado de no dejar que sus dedos se tocaran. «¿Cómo descubriste que estaba aquí?», preguntó mientras él se secaba el pelo bruscamente. «Pueblo pequeño», dijo secamente. «Las cosas se cuentan. Mabel me llamó». Por supuesto. Mabel probablemente había estado al teléfono segundos después de que Lila saliera de la cafetería. «¿De verdad no sabía que esta era tu granja, Jack?», dijo Lila de nuevo. «Regresé a Carolina del Sur después de mi divorcio. Quería un nuevo comienzo. Cuando vi este lugar en la subasta, simplemente se sintió bien». La mandíbula de Jack se tensó. «Un nuevo comienzo. Así de simple. Vuelves a la ciudad después de 25 años y compras el lugar que ha estado en mi familia durante generaciones». «Lo siento», dijo Lila, sintiendo la insuficiencia de las palabras. «Escuché sobre tu esposa. Lo siento mucho, Jack». Él miró hacia otro lado, su perfil severo en la tenue luz. «No finjas que te importa ahora». «No estoy fingiendo», dijo Lila, herida por su suposición. «Sé lo que se siente al perder a alguien». Jack se volvió hacia ella, los ojos brillando. «Sí, porque según lo que yo recuerdo, tú fuiste la que se fue». «Eso no es justo», dijo Lila con su propia ira aumentando. «No tienes ni idea de lo que pasó entonces, por qué tuvimos que irnos». «Tienes razón, no la tengo», respondió Jack. «Porque nunca me lo dijiste. Un día estabas allí y al siguiente te habías ido, sin despedida, nada». «Te escribí una carta», exclamó Lila. «Derramé mi corazón para ti, te expliqué todo, te pedí que me esperaras». Jack la miró. La confusión se mezclaba con la ira en sus ojos. «¿Qué carta? Nunca recibí ninguna carta tuya». Lila sintió como si el suelo se le hubiera hundido debajo de los pies. «Nunca recibiste mi carta, pero se la di a tu hermano para que te la diera. No podía arriesgarme a que mi padre se enterara de que me estaba contactando contigo. Mi hermano». La voz de Jack era peligrosamente tranquila. «Tim nunca me dio ninguna carta». Las implicaciones de lo que estaba diciendo inundaron a Lila como agua helada. Todos estos años había pensado que Jack había leído su carta y había elegido no seguirla, que había seguido adelante sin pensarlo 2 veces. «Pero si nunca la había recibido, se suponía que debías volver», dijo Jack, su voz cruda por el dolor de décadas. «Me lo prometiste ese verano. Me prometiste que siempre estaríamos juntos». «Habría vuelto si me lo hubieras pedido», susurró Lila. «Pensé que ya no me querías». Permanecieron allí, la tormenta arreciando afuera, reflejando la turbulencia de las emociones entre ellos. 25 años de malentendidos y oportunidades perdidas flotaban en el aire. Finalmente Jack rompió el silencio. «Ya no importa. Eso fue hace mucho tiempo. Éramos solo niños». Pero la forma en que la miraba contaba una historia diferente. Sí importaba. Siempre había importado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Lila. «Con la granja, quiero decir». Jack se pasó una mano por su cabello húmedo. «La granja es tuya, justa y legalmente. Solo estoy pasando por el pueblo, revisando algunas cosas antes de regresar a Columbia». «¿Y tu hija?» «Gracie, ¿verdad? Mabel mencionó que vive con sus abuelos». Una sombra pasó por el rostro de Jack. «Está mejor allí. Pueden darle estabilidad, un verdadero hogar». «Pero es tu hija», dijo Lila suavemente. «¿No necesita a su padre también?». La expresión de Jack se endureció. «No sabes nada de mi vida, Lila. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo». Las palabras escocían, pero Lila no podía negar la verdad en ellas. Ya no conocía a este hombre. El chico que había amado estaba enterrado en algún lugar debajo de años de alegría y dolor de los que no había formado parte. «Tienes razón», concedió.
Ya no te conozco, pero me gustaría hacerlo. Jack la miró por un largo momento, su expresión indescifrable. Debería irme, dijo finalmente. La lluvia está amainando. Lila lo acompañó a la puerta, con 1000 preguntas, en la punta de la lengua. Pero las contuvo. Habría tiempo. No se iba a ninguna parte. En la puerta, Jack se detuvo. Los rosales, dijo, sin mirarla. Necesitan ser podados antes del calor del verano, y la cerca del lado este está débil. No mantendrá a los ciervos alejados. Era lo más parecido a una ofrenda de paz que iba a obtener. Lila asintió. Gracias, lo recordaré. Salió al porche, luego se volvió. Por un momento, Lila vio un atisbo del chico que había conocido, inseguro, vulnerable. ¿Por qué volviste, Lila, de verdad? Podría haberle contado sobre su matrimonio fallido, sobre el vacío de su vida en Charlotte, sobre el anhelo de algo real y sólido que la había llevado hasta aquí. En cambio, le dijo la simple verdad. Necesitaba encontrar mi hogar de nuevo. Algo brilló en los ojos de Jack, tal vez reconocimiento o comprensión. Sin decir más, bajó los escalones y se dirigió hacia una camioneta estacionada al borde del camino de entrada. Lila lo observó hasta que sus luces traseras desaparecieron por el largo camino, sintiendo como si acabara de capear una tormenta propia. Jack Colton estaba de vuelta en su vida trayendo consigo todas las preguntas y arrepentimientos del pasado. Y en algún lugar, una carta que había escrito 25 años atrás nunca había llegado a su destino. Una carta que podría haber cambiado todo. Lila cerró la puerta contra el aire húmedo de la noche, sabiendo ya que esto era solo el comienzo. El pasado tenía una forma de exigir que se enfrentara a él. Y aquí, en esta tierra que alguna vez perteneció al chico que había amado, finalmente tendría que enfrentarse al suyo. La semana después de la visita de Jack, Lila se dedicó al trabajo en la granja. Pintó paredes, arregló grifos con goteras y fregó pisos hasta que sus manos quedaron en carne viva. Cualquier cosa para mantener su mente alejada del pasado que había vuelto como una inundación. Cada mañana revisaba el camino de entrada, esperando ver la camioneta de Jack. Pero nunca apareció. Según Mabel en la cafetería, Jack había regresado a Columbia después de pasar solo 2 días en el pueblo. No le gusta mucho socializar en estos días, le dijo Mabel mientras tomaban un trozo de pastel de manzana. No desde que Caroline murió. ¿Caroline era su esposa?, preguntó Layla tratando de sonar casual. Mabel asintió. Una mujer dulce, maestra de jardín de infancia. Todo el pueblo la quería. El cáncer se la llevó hace 3 años. Jack nunca volvió a ser el mismo después de eso. Lila miró su café, sintiendo un inesperado pinchazo de celos hacia una mujer que nunca había conocido. Una mujer que había compartido la vida con Jack. Le había dado una hija, plantado rosales en su jardín. ¿Y su hija? Gracie, 14 años ahora. Inteligente como su madre. Los suegros de Jack la acogieron después de que Caroline falleciera. Jack no estaba en condiciones de criar a una niña solo. Mabel se acercó bajando la voz. Entre tú y yo, creo que simplemente se rindió. A todo. Esa noche, Lila se paró en la ventana de su cocina, mirando la tierra que alguna vez fue el hogar de la familia de Jack. Pensó en cómo debe haberse sentido al verla desaparecer. Otra pérdida además de la pérdida de su esposa. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Su corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Jack. Pero cuando abrió la puerta, encontró a un hombre mayor con una cara curtida y una sonrisa amable. Buenas noches, señora. Me llamo Earl Peterson. Cultivo la tierra de al lado. Extendió una mano callosa que Lila estrechó. Pensé en pasarme a presentarme, a ver si necesita ayuda para instalarse. Eso es muy amable de su parte, señor Peterson. Llámame Earl. Todo el mundo lo hace. Miró por encima del hombro de ella hacia la casa. Has estado trabajando duro. El lugar ya se ve mejor. Lila lo invitó a tomar café, agradecida por la compañía. Mientras estaban sentados en la mesa de su cocina, Earl compartió historias sobre la zona, sobre la granja Colton en sus mejores días. El padre de Jack, el viejo Henry Colton,
Podía cultivar cualquier cosa, dijo Earl con admiración. Tenía el toque mágico. Jack heredó ese don. Antes de que todo fuera mal, esta era una de las granjas pequeñas más productivas del condado. ¿Qué pasó?, preguntó Lila. Quiero decir, aparte de la enfermedad de su esposa. Earl suspiró. Mal momento, sobre todo. Caroline enfermó justo cuando la economía se desplomó. Las facturas médicas se acumularon. Jack tuvo que tomarse un tiempo libre para cuidarla, luego para llorar. La granja empezó a perder dinero. El banco no se preocupa por las tragedias personales cuando se trata de pagar la hipoteca. Lila sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sin saberlo, se había beneficiado de la desgracia de Jack. Su nuevo comienzo había sido a costa del legado de su familia. «Sabes», dijo Earl estudiando su rostro, «Jack era algo especial cuando era joven. Todas las chicas lo tenían en la mira, pero él solo tenía ojos para una». Lila casi se ahoga con el café. «¿Es cierto?», Earl asintió, sus ojos brillando con conocimiento. Una chica del pueblo. Fueron inseparables un verano. Luego su familia. Abandonó el pueblo de repente. Todo un escándalo en ese momento. Así que la gente todavía recordaba. Lila se preguntó qué más recordaban sobre la apresurada partida de su familia. Su padre malversó dinero del banco que dirigía, continuó Earl. Casi arruinó a medio pueblo. Los Monroe, si mal no recuerdo. Lila dejó su taza con una mano temblorosa. Sí, los Monroe. Mi familia. Las cejas de Earl se dispararon hacia arriba. Bueno, vaya. ¿Eres esa chica, Monroe? Lanzó un silbido bajo. No me extraña que Jack haya estado tan mal desde que supo que compraste su lugar. No fue intencional, dijo Lila a la defensiva. No tenía ni idea de que era su granja cuando la compré. Earl la estudió por un momento. Luego asintió. La vida tiene una forma divertida de cerrar el círculo, ¿no? Ya sabes, le rompiste el corazón a ese chico cuando te fuiste. Le escribí una carta, dijo Lila, con el viejo dolor subiendo a la superficie. Recién me enteré de que nunca la recibió. Eso explica algunas cosas, reflexionó Earl. Él te esperó, ya sabes, más tiempo del que la mayoría consideraría razonable. Lila sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Todos esos años desperdiciados a causa de una carta que nunca llegó a su destino. Después de que Earl se fue, Lila no pudo dormir. Salió al rosedal, ahora bañado por la luz de la luna. Estas eran las rosas de Caroline, la mujer a la que Jack finalmente había amado después de que Lila se hubiera ido. Se arrodilló y comenzó a quitar las malas hierbas de la base de los arbustos, recordando el consejo de Jack sobre cómo podarlos. A la mañana siguiente, Lila condujo hasta el pueblo con un nuevo propósito. Se dirigió directamente a la ferretería, donde compró tijeras de podar, guantes de jardinería y materiales para reparar cercas. Si no podía cambiar el pasado, al menos podía honrarlo cuidando lo que le importaba a Jack. Mientras cargaba sus compras en su coche, un elegante SUV negro se detuvo a su lado. Una mujer de la edad de Lila salió, con su cabello rubio perfectamente peinado, su ropa de aspecto caro. «¿Lila Monroe?», preguntó la mujer, con un tono frío y evaluador. «Sí», respondió Lila, poniéndose instantáneamente a la defensiva. «Soy Vanessa Rothschild. Soy la cuñada de Jack. Caroline era mi hermana». Lila sintió que se le apretaba el pecho. «Encantada de conocerte». La expresión de Vanessa sugería que no compartía el sentimiento. «Escuché que estás arreglando el viejo lugar». «Sí, lo estoy». «No, sé cuál es tu juego volviendo aquí y comprando la granja de Jack, pero quiero que sepas que te estamos vigilando». Los ojos de Vanessa se entrecerraron. Jack y Gracie han pasado por suficiente. «No tengo ningún juego», dijo Lila con su temperamento en llamas. «No tenía ni idea de que esta era la propiedad de Jack cuando la compré, y ciertamente no tenía intención de causar dolor a nadie». Vanessa se burló. «¿De verdad? La chica que le rompió el corazón a Jack simplemente compra su granja 25 años después?» «Perdóname si me resulta difícil de creer». Antes de que Lila pudiera responder, sonó el teléfono de Vanessa. Lo miró, luego volvió a mirar a Lila. «Es la escuela de Gracie. Tengo que atender esto».
Mientras Vanessa se alejaba para contestar su llamada, Lila se apoyó en su coche tratando de procesar esta confrontación. Parecía que los suegros de Jack eran muy protectores con él y con Gracie. Se preguntó cuánto control tenían sobre la relación de Jack con su hija. Vanessa regresó con una expresión preocupada. Era el director de Gracie. La suspendieron por pelearse con otra estudiante. A pesar de su tensa presentación, Lila sintió una preocupación genuina. ¿Está bien? Físicamente sí, suspiró Vanessa. Pero últimamente se ha estado portando mal. Mi marido y yo estamos al borde del colapso. Necesito llamar a Jack. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, ofreció Lila. Vanessa la miró con sorpresa, luego con sospecha. ¿No has hecho ya suficiente? Se fue, dejando a Lila allí parada sintiéndose como una intrusa en una historia que había continuado mucho después de que ella se hubiera ido. De vuelta en la granja, Lila pasó la tarde reparando la cerca del lado este, tal y como Jack había mencionado. El trabajo físico ayudó a despejar su mente. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre los campos, escuchó el sonido de un vehículo subiendo por el camino. La camioneta de Jack se detuvo junto a la casa. Esta vez no estaba solo. Una adolescente estaba sentada en el asiento del pasajero, con los brazos cruzados y una expresión tormentosa. Lila dejó caer su martillo y observó cómo Jack le decía algo a la chica. Ella negó con la cabeza vehementemente. Jack suspiró, luego salió de la camioneta y caminó hacia Lila. La chica permaneció adentro mirando directamente hacia adelante. «Espero que no te importe que nos detengamos», dijo Jack cuando llegó a ella. Su voz era áspera, pero no enojada como la última vez. «Por supuesto que no», dijo Lila, tratando de ignorar la forma en que su corazón se aceleraba al verlo. «¿Está todo bien?» Jack se pasó una mano por el cabello, un gesto tan familiar que hizo que el pecho de Lila doliera. «No realmente. Esa es mi hija, Gracie. La suspendieron de la escuela hoy. Sus abuelos no están en la ciudad y yo...» Se quedó callado, viéndose incómodo. «Necesitabas un lugar para traerla», terminó. Lila por él Jack asintió. «Me estoy quedando en un motel en el pueblo, pero no es el mejor ambiente para una adolescente. Pensé que tal vez ver la granja podría ayudar. También fue su hogar una vez». «Por supuesto que puedes traerla aquí», dijo Lila. «Justo iba a preparar la cena. Hay suficiente para los dos». Jack la miró con gratitud. «Lo está pasando mal. Después de que su madre murió, yo no estuve allí para ella como debería haberlo estado. Ahora apenas me habla». «Lo entiendo», dijo Lila suavemente. «La pérdida puede hacernos hacer cosas de las que luego nos arrepentimos». Sus miradas se cruzaron, y por un momento pareció que estaban hablando de algo más que de Gracie. «Veo que estás arreglando la cerca», dijo Jack, cambiando de tema. «Seguí tu consejo», sonrió Lila. «Sobre los rosales también. He estado aprendiendo sobre la marcha». Jack miró hacia el rosedal. A Caroline le encantaban esas rosas. «Las plantó el año en que nos mudamos». «Son preciosas», dijo Lila. «Puedo ver por qué le gustaban». Jack se volvió hacia la camioneta. «Voy a intentar que Gracie entre». Lila observó cómo le hablaba a su hija. Finalmente, con evidente renuencia, Gracie salió de la camioneta. De cerca, Lila pudo ver que tenía los ojos azules de Jack y una expresión terca en la mandíbula que le recordaba al chico que Jack había sido una vez. «Gracie, esta es Lila Monroe. Ella es la nueva dueña de la granja». Gracie apenas miró. «A Lila, lo que sea». «Encantada de conocerte, Gracie», dijo Lila, eligiendo ignorar la actitud de la adolescente. «Iba a preparar la cena. ¿Te gusta la pasta?» Gracie se encogió de hombros. «Supongo». «Puedes ayudar si quieres», ofreció Lila. «O puedes mirar alrededor. Este fue tu hogar una vez. Debes tener recuerdos aquí». Algo brilló en los ojos de Gracie. Interés, quizás. O dolor. «No recuerdo mucho. Solo tenía 11 años cuando nos fuimos». Los tres entraron, un trío incómodo unido por hilos del pasado. Lila se ocupó en la cocina, consciente de que los ojos de Jack seguían sus movimientos. Gracie deambulaba por la casa, tocando cosas, mirando por las ventanas.
Has hecho mucho con la casa, dijo Jack, apoyándose en la encimera de la cocina mientras Lila picaba verduras. Va tomando forma, respondió ella. Aunque aún queda mucho por hacer. La tabla suelta de los escalones traseros, dijo Jack. Siempre fue un peligro. Me di cuenta. Está en mi lista. Cayeron en un ritmo sorprendentemente cómodo, Jack poniendo la mesa mientras Lila terminaba de cocinar. Se sentía doméstico, casi como si lo hubieran hecho muchas veces antes. ¿Puedo usar tu baño?, preguntó Gracie, las primeras palabras que había dicho sin que se lo pidieran desde que llegaron. Por supuesto, dijo Lila. Está arriba, la primera puerta a la derecha. Cuando Gracie estuvo fuera del alcance del oído, Jack suspiró profundamente. Está tan enfadada todo el tiempo, no sé cómo llegar a ella. Está herida, dijo Lila, y es una adolescente. Es una combinación difícil. Vanessa y Robert, la hermana y el cuñado de Caroline, me culpan de no haber estado ahí para ella después de que Caroline muriera. ¿Qué pasó?, preguntó Lila con suavidad. La expresión de Jack se oscureció. Me desmoroné. No podía cuidarme a mí mismo, y mucho menos a una niña afligida. Ellos intervinieron. Al principio fue solo temporal, hasta que volviera a ponerme en pie. Pero luego perdí la granja y no tenía dónde llevarla. Ellos tienen una casa grande, una vida estable. Yo no tenía nada que ofrecerle. Eres su padre, Jack. Eso es lo que tienes que ofrecer. Antes de que Jack pudiera responder, Gracie volvió a bajar las escaleras con la cara congestionada. Estaba claro que había estado llorando. ¿Qué pasa, Gracie?, preguntó Jack alarmado. Nada, espetó. Estoy bien. La cena está lista, dijo Lila, esperando disipar la tensión. Vamos a comer. Durante la comida, Lila intentó animar a Gracie, preguntándole sobre el colegio, sus aficiones, cualquier cosa que pudiera hacer que la chica hablara. Gracie dio respuestas, principalmente de una sola palabra, pero gradualmente pareció relajarse un poco. Papá dice que os conocíais cuando erais niños, dijo de repente, mirando directamente a Lila por primera vez. Lila miró a Jack, sorprendida. Sí, lo hicimos. Éramos amigos. Más que amigos, dijo Jack en voz baja. Lila fue mi primer amor. Las cejas de Gracie se arquearon. ¿En serio? Nunca me contaste eso. Fue hace mucho tiempo, dijo Jack con los ojos puestos en Lila, antes de conocer a tu madre. ¿Qué pasó?, les preguntó Gracie, de repente interesada en la conversación. Me mudé, dijo Lila simplemente. Mi familia tuvo que abandonar la ciudad de repente. Por contra, lo que hizo su padre, añadió Jack con un toque de la vieja amargura en su voz. Lila se tensó. Sí, por lo que hizo mi padre, cometió un error terrible y mucha gente sufrió por ello, incluida yo. ¿Por eso volviste?, preguntó Gracie. ¿Para compensar lo que hizo? No, Lila negó con la cabeza. Volví porque necesitaba un nuevo comienzo. Mi matrimonio terminó y quería ir a algún lugar que se sintiera, que no sé, real. Cuando vi esta granja en la subasta, algo me llamó la atención. No supe que era la finca de vuestra familia hasta después de comprarla. Raro, comentó Gracie, como si fuera el destino o algo así. Jack y Lila intercambiaron una mirada al otro lado de la mesa. ¿Era el destino? ¿O simplemente un giro cruel en una historia que ya había dado demasiados giros dolorosos? Después de la cena, Gracie preguntó si podía ver el rosal. Está oscureciendo, dijo Jack. Quizás la próxima vez. Hay luna llena, señaló Laila. Podemos ver perfectamente, también tengo una linterna. Los tres salieron juntos al jardín. Lila notó cómo Gracie se quedaba cerca de su padre a pesar de su frialdad anterior. Había un vínculo allí, desgastado pero no roto. Mamá amaba estas rosas, dijo Gracie, inclinándose para tocar una de las flores. Solía cortarlas y ponerlas por toda la casa. Siempre olía tan bien. He estado intentando cuidarlas, dijo Lila. Tu padre me dio algunos consejos sobre cómo podarlas. Gracie miró a su padre. ¿Lo hiciste?, Jack asintió. Las rosas merecen ser cuidadas correctamente. Podríamos arreglar este enrejado, dijo Gracie examinando la estructura rota. No sería difícil.
Solo necesitamos madera y clavos nuevos. Podríamos, aceptó Jack, sorprendido por su interés. Si a la señorita Monroe no le importa, Lila lo corrigió. Y no me importa en absoluto. De hecho, agradecería la ayuda. Gracie se volvió hacia Lila con una expresión seria. ¿De verdad no sabías que era nuestra granja cuando la compraste? De verdad que no, le aseguró Lila. Nunca habría tomado intencionadamente algo tan importante de vuestra familia. Gracie estudió su rostro, luego asintió lentamente. Te creo. Más tarde, cuando Jack y Gracie se preparaban para irse, Lila le entregó a Jack un papel con su número de teléfono. Si Gracie quiere volver y trabajar en Los Rosales, es bienvenida cuando quiera, dijo. Ambos lo sois. Jack guardó el papel en el bolsillo, sus dedos rozando los de ella. Gracias por la cena, por ser amable con Gracie. Es una gran chica, Jack. Deberías estar orgulloso. Lo estoy, dijo suavemente. Solo desearía haber sido un mejor padre para ella. No es demasiado tarde, le dijo Lila. Ella todavía te necesita. Mientras se alejaban, Lila se quedó en el porche, mirando hasta que las luces traseras desaparecieron por el largo camino de entrada. Algo había cambiado esta noche. Una puerta que había estado firmemente cerrada durante 25 años se había abierto un poco. A la mañana siguiente, Lila se sorprendió al oír sonar su teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señorita Monroe? La voz era joven, vacilante. Soy Gracie Colton. Gracie, dijo Lila complacida. ¿Cómo estás? Bien. Me preguntaba. Hizo una pausa. Me preguntaba si podría venir este fin de semana para trabajar en el enrejado del Rosal. Por supuesto, dijo Lila. Me encantaría. Mi padre tiene que trabajar, continuó Gracie, pero mi abuela dijo que podía llevarme. Si eso está bien. Lila dudó. La suegra de Jack, la mujer cuya hermana se había enfrentado a Lila en el pueblo. Esto podría ser incómodo. Está bien, dijo finalmente. Estaré aquí todo el sábado. Genial, dijo Gracie. Y señorita Monroe, gracias por ser amable con mi padre. Ya no tiene muchos amigos. La llamada terminó dejando a Lila con un nudo en la garganta. Lo que había comenzado como una simple compra de una granja se estaba volviendo cada vez más complicado. Ahora estaba enredada en la vida de Jack y su hija, de maneras que nunca podría haber anticipado. Mientras hacía sus tareas ese día, Lila siguió pensando en la carta, la que le había escrito a Jack hace tantos años, derramando su corazón, explicando por qué tenía que irse, prometiendo volver cuando las cosas se calmaran. La carta que su hermano aparentemente nunca había entregado. ¿Por qué Tim se la habría ocultado a Jack? ¿Qué más podría haber pasado que ella no supiera? De pie en lo que una vez fue la casa de Jack, rodeada por los fantasmas de su pasado y el suyo, Lila se dio cuenta de que comprar esta granja había sido algo más que un nuevo comienzo. Era una oportunidad para finalmente enfrentarse a la verdad sobre lo que había sucedido 25 años atrás. Una oportunidad para curar viejas heridas. Quizás incluso una oportunidad para la redención. Esa noche, mientras Lila estaba acostada en la cama escuchando a los grillos chirriar fuera de su ventana, pensó en lo extraña que podía ser la vida. Cómo los caminos que se habían separado podían converger de repente cuando menos te lo esperabas. Pensó en Jack, el chico que había amado y el hombre en el que se había convertido. Sobre su hija, luchando por encontrar su lugar en un mundo que le había arrebatado a su madre demasiado pronto. Sobre las rosas que seguían floreciendo año tras año, a pesar del descuido y las dificultades. Y pensó en las segundas oportunidades, y en si alguna vez era realmente demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a casa. El sábado por la mañana llegó con cielos despejados y una suave brisa, un clima perfecto para trabajar en el jardín. Lila se despertó temprano, sintiendo una extraña mezcla de emoción y nerviosismo por la visita de Gracie. Hizo un lote de galletas de chispas de chocolate, sin saber si a Gracie le gustarían, pero recordando que Jack siempre había tenido un gusto por lo dulce cuando eran jóvenes. Alrededor de las 10, un elegante Mercedes plateado se detuvo en el camino de entrada.
Leila se alisó las manos sobre sus pantalones vaqueros y salió a saludar a sus visitantes. Gracie salió del asiento del acompañante, con pantalones cortos de mezclilla y una camiseta descolorida, su cabello oscuro recogido en una coleta. Hoy se veía más joven, más como una adolescente de 14 años que la adolescente taciturna de hace unos días. Del lado del conductor surgió una mujer elegante, de 60 años, con el cabello rubio platino cortado en un elegante corte bob. Su expresión era cautelosa mientras se acercaba. «Debe ser la señora Bennet», dijo Lila, extendiendo su mano. «Soy Lila Monroe». «Margaret Bennet», respondió la mujer, con un apretón de manos firme pero breve. Gracie no ha parado de hablar de venir a trabajar en el Rosal. «Me alegra tener su ayuda», sonrió Lila. «Todavía estoy aprendiendo a cuidar de todo por aquí». La mirada de Margaret recorrió la granja y la propiedad circundante, sus ojos deteniéndose en los cambios que Lila había hecho. «¿Has estado ocupada?» «Es mucho trabajo, pero lo disfruto». Cayó un silencio incómodo entre ellas. Gracie se movía de un pie a otro, claramente incómoda con la tensión. «Le gustaría entrar a tomar café», ofreció Lila. Margaret dudó, luego negó con la cabeza. «Tengo recados que hacer en el pueblo. Recogeré a Gracie a las 3. Podría llevarla a casa», sugirió Lila. «Si eso le resulta más fácil». «Eso no será necesario», dijo Margaret con firmeza. Se volvió hacia Gracie. «Pórtate bien. Escucha a la señorita Monroe». Gracie puso los ojos en blanco. «Ya sé, abuela». La expresión de Margaret se suavizó al mirar a su nieta. Besó la frente de Gracie, luego asintió rígidamente a Lila antes de volver a su coche. Cuando el Mercedes desapareció por el camino de entrada, Gracie dejó escapar un visible suspiro de alivio. «Lo siento por mi abuela. Es un poco intensa». «No te preocupes», le aseguró Lila. «He hecho galletas si tienes hambre y he conseguido todos los materiales para arreglar el enrejado del rosal». La cara de Gracie se iluminó. «Las galletas tienen buena pinta». Dentro, mientras Gracie comía una galleta en la mesa de la cocina, Lila notó cómo los ojos de la chica se movían de un lado a otro, observando los cambios en su antigua casa. «Tiene un aspecto diferente», dijo Gracie. «Pero también igual, de alguna manera». «He intentado respetar el carácter de la casa», dijo Lila. «Espero que no te importen los cambios que he hecho». Gracie se encogió de hombros. «Ahora es tu casa». Su tono era objetivo, pero Lila percibió un toque de tristeza bajo las palabras. «Fue vuestro hogar primero», dijo Lila suavemente. «Vuestros recuerdos importan. Si hay algo en la casa que sea especialmente importante para ti, me gustaría saberlo». Gracie parecía sorprendida por la oferta. Pensó un momento. Luego dijo: «Hay una marca en la pared de lo que solía ser mi dormitorio. Está detrás de donde estaba mi cama. Mamá y yo la pusimos allí. Son nuestras alturas año tras año. Papá probablemente ni siquiera lo sabe. Me gustaría verlo», dijo Lila. Subieron a lo que ahora era el dormitorio de invitados de Lila. Gracie fue directamente a un punto de la pared y se agachó. Lila había pintado la habitación de un azul suave, pero aún no había movido los muebles. «Aquí», dijo. Gracie, señalando una serie de marcas y fechas dibujadas a lápiz en la pared. La más alta decía Gracie, 11 años, y debajo Mamá, 1,68 m. «La última que hicimos juntas», dijo Gracie en voz baja. Unos meses antes de que la diagnosticaran, Leila se arrodilló a su lado, conmovida por esta pieza oculta de la historia familiar. «Deberíamos conservar esto, tal vez enmarcarlo de alguna manera para que esté protegido». Gracie la miró con sorpresa. «¿Harías eso?» «Por supuesto», dijo Lila. «Es parte de la historia de la casa, parte de tu historia». Gracie sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «Gracias». Más tarde, mientras trabajaban juntas en el Rosal, Lila descubrió que Gracie era fácil de tratar. La chica sabía una cantidad sorprendente de cosas sobre plantas. «Mamá me lo enseñó», explicó mientras podaba expertamente un rosal. Le encantaba la jardinería. Decía que era como terapia, ver crecer las cosas.
Parece una persona maravillosa, dijo Lila, cuidando de mantener un tono neutral. Se sentía extraño elogiar a la mujer que había compartido su vida con Jack, pero realmente quería honrar la memoria de la madre de Gracie. Lo era, dijo. Gracie simplemente. Después de un momento añadió, papá la quería mucho, por eso se desmoronó cuando murió. El dolor puede ser abrumador, dijo Lila, pensando en su propio dolor después de su divorcio, aunque sabía que no era lo mismo que perder a alguien por muerte. Estuve enfadada con él durante mucho tiempo, continuó Gracie, sin levantar la vista de su trabajo. Por rendirse, por dejar que la abuela y el abuelo se hicieran cargo de mí, por vender la granja. ¿Y ahora?, preguntó Lila suavemente. Gracie suspiró. No lo sé. Todavía estoy enfadada a veces, pero también me siento mal por él. Está muy solo. Miró a Lila. Parecía diferente la otra noche, cuando estuvimos aquí, menos triste. Lila no estaba segura de cómo responder a eso. ¿Su presencia había hecho realmente alguna diferencia para Jack? ¿Qué hay de ti?, preguntó Gracie de repente. Dijiste que tu matrimonio terminó. ¿Tienes hijos? Lila negó con la cabeza. No, mi marido y yo lo intentamos durante un tiempo, pero nunca sucedió. Eso apesta, dijo Gracie con la franqueza adolescente. Serías una buena madre. Las palabras tocaron a Lila más profundamente de lo que Gracie podía saber. Gracias. Es algo muy amable de decir. Trabajaron en un silencio agradable durante un rato. Los únicos sonidos, el corte de las tijeras de podar y el canto ocasional de los pájaros. Así que tú y mi padre, dijo Gracie finalmente con un tono casual. ¿Erais como novios de instituto o algo así? Lila sonrió al recordar. Algo así. Teníamos 16 años cuando nos conocimos. Acababa de mudarme al pueblo con mis padres. La familia de Minomancensos. Jack había vivido aquí para siempre. Él era tan seguro de sí mismo, tan a gusto en su propia piel. Yo era esa chica de ciudad torpe que no sabía nada sobre la vida en el campo. ¿Pero te gustaba? Sí, se admitió Lila. Mucho. Y por algún milagro a él también le gustaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Lila dudó, insegura de cuánto compartir. Pero Gracie merecía la honestidad. Mi padre hizo algo terrible. Trabajaba en el banco local y tomó dinero que no era suyo. Cuando lo pillaron, tuvimos que abandonar la ciudad rápidamente. Hubo mucha ira dirigida a mi familia. Los ojos de Gracie se abrieron. ¡Guau! Eso es intenso. ¿Tu padre fue a la cárcel? Sí, dijo Lila, el viejo dolor resurgiendo de nuevo. Durante 8 años, rompió a mi madre. Nunca se recuperó de la vergüenza de todo. Pero eso no es culpa tuya. ¿Qué señaló Gracie? Tú no hiciste nada malo, no. Pero cuando tu padre hace algo malo, la gente te mira de manera diferente, como si tú también fueras malo. Lila suspiró. De todos modos, le escribí una carta a tu padre antes de irme, explicándole todo. Le pedí que me esperara. Le dije que volvería cuando las cosas se calmaran, pero nunca la recibió, terminó Gracie. Porque su hermano no se la dio. Eso está mal. Sí, lo está, estuvo de acuerdo Lila. No, sé por qué Tim le habría ocultado la carta a Jack. Eran cercanos hasta donde yo sabía. Gracie dejó las tijeras de podar. Quizás deberías preguntarle. ¿A Tim? Lila se sorprendió por la sugerencia. Ni siquiera sé si todavía vive por aquí. Sí, dijo Gracie. Es dueño de la ferretería del pueblo, Thompson Hardware. Papá no habla mucho con él, sin embargo. Drama familiar, supongo. Lila sintió que su corazón se aceleraba al pensar en enfrentarse a Tim después de todos estos años. ¿Qué diría? Pero las preguntas que la habían perseguido durante décadas exigían respuestas. Tal vez lo haga, dijo. A principios de la tarde habían hecho un buen progreso en el rosal. El enrejado estaba reparado, los arbustos estaban podados y las malas hierbas habían sido eliminadas. Lila y Gracie se sentaron en el porche trasero, bebiendo limonada y admirando su trabajo. Queda bien, dijo Gracie con satisfacción. Mamá estaría contenta. Yo también lo creo, estuvo de acuerdo Lila. Gracias por tu ayuda.
Sabes mucho más de jardinería que yo. Podría volver, ofreció Gracie. Para ayudar más si quieres. Me gustaría mucho. Gracie golpeó los dedos contra su vaso. Quizás la próxima vez papá podría venir también. Es bueno arreglando cosas, mejor que yo. Lila sonrió. La invitación siempre está abierta. Para ambos. Cuando Margaret llegó a recoger a Gracie, la chica sorprendió a Lila con un rápido abrazo antes de correr hacia el coche. Margaret notó el gesto, arqueando ligeramente las cejas. Le hizo un gesto con la cabeza a Lila, no exactamente cálido, pero tampoco hostil. Antes de marcharse, Lila se quedó en el porche, mirándolos irse, sintiendo como si algo importante hubiera cambiado ese día. Se había formado una conexión, tentativa pero real. A la mañana siguiente, Lila se encontró conduciendo hacia el pueblo con una determinación en su mandíbula. La conversación con Gracie había solidificado su decisión. Era hora de averiguar por qué su carta nunca llegó a Jack Thompson. Hardware era una gran tienda en la calle Mayor, su fachada de ladrillo rojo recién pintada, sus ventanas llenas de exhibidores de herramientas y materiales de mejoras para el hogar. Lila respiró hondo antes de empujar la puerta. El familiar olor a serrín y metal la recibió. La tienda estaba ocupada con clientes de la mañana del domingo, recogiendo suministros para proyectos de fin de semana. Detrás del mostrador principal se encontraba un hombre de unos 45 años, su cabello oscuro salpicado de gris, su rostro curtido pero guapo. Estaba ayudando a un cliente anciano a seleccionar el tipo correcto de pintura. Lila se quedó atrás, esperando a que terminara la transacción. No había duda de que este era Tim Thompson. Tenía los mismos ojos azules que Jack, la misma mandíbula, fuerte. Pero mientras que el rostro de Jack mostraba las huellas del dolor y las dificultades, el de Tim reflejaba la prosperidad y la confianza. Cuando el cliente anciano se alejó, Lila se acercó al mostrador. Tim levantó la vista con una sonrisa profesional que rápidamente se congeló cuando la reconoció. Lila Monroe, dijo, su voz tensa. Escuché que habías vuelto al pueblo. Hola, Tim, respondió Lila. Ha pasado mucho tiempo. 25 años más o menos. Sus ojos se desviaron como buscando una escapatoria. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Pintura? ¿Herramientas? Información, dijo Lila, manteniendo la voz baja. Sobre una carta que te di hace 25 años. Una carta que se suponía que debías darle a Jack. El rostro de Tim se oscureció. No sé de qué estás hablando. Creo que sí. Y presionó Lila. La noche antes de que mi familia se fuera del pueblo, vine a tu casa. Prometiste que le darías la carta a Jack. Un empleado más joven se acercó, pero Tim lo despidió con un gesto. Vamos a hablar en mi despacho, dijo. Secamente. Llevó a Lila a una pequeña habitación en la parte trasera de la tienda. Estaba ordenada, con fotos enmarcadas en el escritorio. Tim con una mujer y 2 hijos en edad universitaria. Un hombre de negocios exitoso con una familia de imagen perfecta. Tim cerró la puerta y se volvió para mirarla. ¿Por qué estás sacando esto ahora? Después de todos estos años, porque Jack nunca recibió esa carta, dijo Lila. Y quiero saber por qué. La expresión de Tim se endureció. ¿Qué importa ahora? Te fuiste. Jack siguió adelante, se casó con Caroline, tuvo a Gracie, fin de la historia. Excepto que no es el final, ¿verdad? Desafió. Lila, Jack perdió a Caroline, perdió la granja de tu familia, y de alguna manera terminé comprándola sin saber que era suya. Sí, escuché sobre eso, se burló Tim. Toda una coincidencia, no estaba planeado, insistió Lila. Pero ahora estoy aquí, y también Jack, y ambos estamos lidiando con los fantasmas del pasado, incluida esa carta. Tim se sentó pesadamente en su silla de escritorio. ¿Qué decía de todos modos? ¿Esta misteriosa carta que es tan importante? La verdad, dijo Lila simplemente. Sobre por qué tuve que irme, sobre mis sentimientos por Jack, sobre mi promesa de volver cuando pudiera. Tim guardó silencio durante un largo momento, mirando un punto en la pared detrás de ella. Finalmente, suspiró. Lo estaba protegiendo. ¿De qué? Exigió Lila. ¿De saber que lo amaba?
que no simplemente lo abandoné sin decir una palabra. De ti. La voz de Tim se elevó. De tu familia. Tu padre robó a la mitad de la gente de este pueblo, incluidos nuestros padres. ¿Tienes idea de lo que les hizo? Perdieron sus ahorros para la jubilación. Mi padre tuvo que seguir trabajando 5 años más por lo que hizo Thomas Monroe. Lila sintió como si le hubieran dado una bofetada. No sabía eso, dijo en voz baja. Lo siento. Tú lo siento no cambia lo que pasó, dijo Tim con amargura. Y Jack, estaba tan ciegamente enamorado de ti. Si hubiera recibido esa carta te habría esperado, tal vez para siempre. No podía dejar que desperdiciara su vida por la hija del hombre que casi arruina a nuestra familia. Lila absorbió esto, las piezas del pasado cayendo en nuevos patrones. Así que nunca le diste la carta. Dejaste que pensara que simplemente desaparecí sin decir una palabra. Hice lo que creí que era correcto, dijo Tim a la defensiva. Y mira lo que pasó. Conoció a Caroline, tuvo una hija hermosa, se construyó una buena vida. Hasta que Caroline murió, señaló Lila. Hasta que lo perdió todo, incluida la granja que había estado en tu familia durante generaciones. Se inclinó hacia adelante. ¿Dónde estabas entonces, Tim? ¿Dónde estaba tu protección cuando tu hermano más lo necesitaba? El rostro de Tim se sonrojó. Eso no es justo. Intenté ayudar. Le ofrecí dinero, un trabajo en la tienda. Se negó. Estaba demasiado orgulloso. O demasiado herido, sugirió Lila. ¿Alguna vez le contaste sobre la carta? Incluso después de todos estos años. Tim miró hacia otro lado. No. ¿Qué sentido tendría? El sentido sería... La verdad, dijo Lila, él merecía eso. Se miraron el uno al otro lado del escritorio, el peso de décadas de secretos y resentimientos entre ellos. ¿Sabe Jack que estás aquí hablando conmigo?, preguntó Tim finalmente. No, admitió Lila, pero creo que debería saber lo que pasó con esa carta. Si tú no se lo dices, yo lo haré. La mandíbula de Tim se tensó. Vas a ponerlo en mi contra, a su propio hermano. Tú mismo lo hiciste, dijo Lila poniéndose de pie, cuando tomaste una decisión por él que no era tuya. Cuando se volvió para irse, Tim la llamó. La quería, ya sabes, a Caroline. No fue un premio de consolación, porque no podía tenerte. Eran felices. Lila se detuvo en la puerta. Me alegro, dijo sinceramente. Nunca quise que Jack fuera infeliz. Solo quería que supiera la verdad. Conduciendo de regreso a la granja, las emociones de Lila se agitaron. Ahora tenía respuestas que se había preguntado durante 25 años, pero solo habían llevado a más preguntas. ¿Cómo reaccionaría Jack cuando supiera lo que su hermano había hecho? ¿Cambiaría algo entre ellos ahora? Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi no se dio cuenta de la camioneta estacionada en su camino de entrada cuando llegó a casa. La camioneta de Jack, él estaba sentado en los escalones del porche de su casa, esperando. Cuando vio su coche, se puso de pie con una expresión indescifrable. Lila aparcó y se bajó con el corazón latiéndole con fuerza. Jack, esto es una sorpresa. Gracie me contó lo de ayer, dijo él, lo de cómo arreglasteis el rosal, lo de que vais a conservar la tabla de altura en la pared de su dormitorio. Parecía importante, dijo Lila con sencillez. Jack la miró con los ojos intensos. ¿Por qué haces esto, Lila? Siendo tan amable con ella, conmigo. Porque es lo correcto, dijo Lila. Porque Gracie es una chica maravillosa que merece tener conexión con su pasado. ¿Y por qué? Dudó. ¿Por qué qué?, presionó Jack. Porque me preocupo, admitió Lila. De los dos. Jack se pasó una mano por el pelo. Ese gesto familiar que aún hacía que el corazón de Lila diera un vuelco. No sé cómo hacer esto, confesó. ¿Cómo estar cerca de ti otra vez después de todos estos años? Lo sé, dijo Lila. Es complicado. ¿Dónde estabas ahora mismo?, preguntó Jack, notando su expresión distraída. Por un momento, Lila consideró no decírselo. Pero ya había habido demasiados secretos. Estaba en Thompson Hardware, dijo, hablando con Tim. La expresión de Jack se oscureció. ¿Por qué?
Por la carta, dijo Lila. La que te escribí antes de irme de la ciudad. La que le di a Tim para que te la entregara. Jack se quedó muy quieto. ¿Qué estás diciendo? Le pregunté por qué nunca la recibiste. Y él me lo contó. ¿Te contó qué? La voz de Jack era peligrosamente tranquila. Que te la ocultó, deliberadamente, porque pensó que te estaba protegiendo de mí, del escándalo de mi familia. El rostro de Jack pasó por una rápida sucesión de emociones. Sorpresa, incredulidad, ira. No tenía derecho, dijo finalmente, su voz tensa de furia. No, no lo tenía, estuvo de acuerdo Lila. Pero también estaba herido. Las acciones de mi padre afectaron directamente a tu familia. Tim estaba enfadado y tomó una decisión que creyó que era la mejor para ti. Esa no era su decisión, explotó Jack. Me hizo creer que simplemente te marchaste sin decir una palabra. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? ¿Cuánto tiempo esperé alguna explicación? Lo siento, dijo Lila, deseando poder borrar todo el dolor del pasado. Si lo hubiera sabido, habría encontrado otra manera de hacerte llegar la carta. Jack paseó por el porche, su cuerpo tenso de ira. ¿Qué decía? ¿Esa carta que mi hermano me ocultó? Lila dudó. Explicaba por qué tuvimos que irnos tan de repente, sobre el delito de mi padre, y te decía que te quería, que volvería tan pronto como pudiera. ¿Y lo hiciste? Preguntó Jack, con la voz ronca. ¿Intentaste volver? Sí, admitió Lila. 2 años después, cuando las cosas se habían calmado un poco, llamé a tu casa, tu madre contestó. Me dijo que habías seguido adelante, que estabas saliendo con alguien nuevo y que debería dejarte en paz. Jack parecía aturdido. Nunca me dijo que llamaste. Otra persona. Intentando protegerte, supongo, dijo Lila con una sonrisa triste. Jack se apoyó en la barandilla del porche, absorbiendo esta nueva información. Todos estos años, murmuró. Todos estos malentendidos. Lo sé, dijo Lila. He pensado en ello tantas veces. Lo diferentes que podrían haber sido las cosas si hubieras recibido esa carta. Si tu madre te hubiera dicho que llamé. Pero entonces quizás nunca habría conocido a Caroline, dijo Jack en voz baja. Nunca habría tenido a Gracie. Exactamente, dijo Lila. Y no desearía eso. Tu hija es maravillosa, Jack. Y por todo lo que he oído, Caroline también lo era. Jack la miró. Su expresión se suavizó. ¿Cómo llegaste a ser tan sabia, Lila Monroe? No sabia, Lila negó con la cabeza. Solo mayor. Y quizás un poco menos asustada de la verdad. Permanecieron en silencio un momento. Las revelaciones del día se asentaron a su alrededor como hojas de otoño. ¿Te gustaría pasar? Se ofreció Lila. Puedo preparar café o algo más fuerte si prefieres. Jack dudó, luego asintió. Café estaría bien, y luego quizás puedas enseñarme lo que hicisteis tú y Gracie con las rosas. Dentro, mientras Layla preparaba el café, Jack deambuló por la sala de estar, mirando los cambios que ella había hecho. Sus ojos se detuvieron en una foto enmarcada que ella había colocado en una mesita auxiliar, una de las pocas posesiones que se había traído consigo. Era una foto de una Lila mucho más joven, de pie junto a un lago, riéndose de algo, fuera de cámara. ¿Dónde se tomó esta foto?, preguntó. El lago Michigan, dijo Lila, trayendo 2 tazas de café a la habitación. El verano después de que nos fuéramos de aquí. Estaba miserable, intentando adaptarme a nuestra nueva vida. Mi madre insistió en un día en la playa, esperando que me animara. No lo hizo realmente, pero tomó la foto de todos modos. Jack estudió la foto. Pareces triste, aunque estés sonriendo. Lo estaba, confirmó Lila. Te echaba de menos, todos los días. Sus miradas se cruzaron por encima del borde de sus tazas de café. Algo cambió en el aire entre ellos. Una puerta abriéndose, una posibilidad emergiendo. Voy a hablar con Tim, dijo Jack finalmente. Sobre la carta, sobre todo. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, preguntó Lila, preocupada, por la ira que aún bullía bajo su calma exterior. No, admitió Jack. Pero es necesario. Ha habido demasiado sin decir en mi familia durante demasiado tiempo. Lila comprendió.
¿Cuántas veces había deseado tener la oportunidad de enfrentarse a su propio padre por su traición? Pero él había muerto en prisión antes de que ella reuniera el coraje. Solo recuerda, dijo suavemente, él sigue siendo tu hermano, y cualesquiera que fueran sus razones, pensó que estaba haciendo lo mejor para ti. La expresión de Jack se suavizó. ¿Cuándo te convertiste en la voz del perdón? Más o menos al mismo tiempo que me di cuenta de cuánta energía cuesta mantenerse enfadado, dijo Lila con una pequeña sonrisa, y lo poco que cambia el pasado. Llevaron su café al porche trasero, donde podían ver el rosal a la luz de la tarde. Los arbustos recién podados se alzaban altos, sus flores vibrantes contra el telón de fondo verde de los campos de más allá. Gracie hizo un buen trabajo, dijo Jack con orgullo. Tiene el toque de su madre con las plantas. Es una chica extraordinaria, estuvo de acuerdo Lila. Deberías estar orgulloso de ella. Lo estoy, dijo Jack. Solo desearíamos, se interrumpió. ¿Desearías qué? Que hubiera sido un mejor padre para ella después de que Caroline muriera. Que no hubiera dejado que mi propio dolor se interpusiera en el camino de estar ahí para ella. No es demasiado tarde, dijo Lila repitiendo las palabras que le había dicho antes. Ella todavía te necesita, y por lo que puedo ver, todavía te quiere mucho. Jack la miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y algo más profundo. Gracias, dijo simplemente. Por decir eso, por ser amable con Gracie, ¿Por qué? Preguntó Lila cuando él no continuó. Por volver, terminó Jack. Incluso si no sabías que volvías a mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. Antes de que Lila pudiera responder, sonó el teléfono de Jack. Lo revisó. Su expresión cambió a preocupación. Es Vanessa. Debería contestar. Lila asintió observando cómo se alejaba para contestar la llamada. Su parte de la conversación fue breve, principalmente sí y entiendo, y finalmente ya voy para allá. Cuando volvió, su rostro estaba preocupado. Tengo que irme. Gracie tuvo una especie de crisis nerviosa después de que volvieran a casa ayer. Se encerró en su habitación y se niega a salir o hablar con nadie excepto conmigo. ¿Está bien?, preguntó Lila preocupada. Físicamente, sí, pero obviamente algo va mal. Jack se pasó una mano por el pelo. Lo siento por cortar esto. No te disculpes, dijo Lila con firmeza. Gracie te necesita, vete. Jack dudó, luego impulsivamente tomó su mano. Gracias por entender y por todo hoy. La verdad sobre la carta significa más de lo que puedo decir. Su mano era cálida alrededor de la suya, callosa por años de duro trabajo, pero también suave. Por un momento Lila se sintió de nuevo con 16 años, su corazón latiéndole con fuerza al contacto con él. ¿Me llamas más tarde?, preguntó. Déjame saber cómo está Gracie. Jack asintió. Lo haré. Después de que él se fue, Lila se sentó sola en el porche, observando cómo se alargaban las sombras sobre el jardín mientras el sol comenzaba su descenso. Tanto había pasado en pocos días, tantas viejas heridas reabiertas, tantas verdades finalmente dichas. Pensó en Tim y en la decisión que había tomado hace tantos años, en la madre de Jack, alejando a Lila cuando intentó volver, en todas las protecciones que la gente pone en marcha que a veces causan más daño que bien. Y pensó en Jack, el chico que había amado y el hombre en el que se había convertido, en su dolor y sus remordimientos, en la forma en que la miraba ahora, como si viera tanto quién había sido como quién era. El teléfono sonó, sobresaltándola de sus pensamientos. Era un número que no reconocía. Señora Monroe. La voz era joven, femenina y llorosa. Soy Gracie. ¿Puedo irme a quedar contigo un rato? Por favor. Lila se incorporó, alarmada por la angustia en la voz de la niña. Gracie, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No, dijo Gracie, su voz quebrándose. Todo está mal, no puedo quedarme aquí más. Papá viene de camino, pero la abuela y el abuelo están siendo horribles. Dijeron, contuvo un sollozo. Dijeron que van a intentar obtener la custodia de mí. De verdad, para siempre.
Oh, Gracie, dijo Lila, con el corazón dolido por... La niña, ¿dónde estás ahora? En mi habitación. He cerrado la puerta con llave. Creen que solo estoy siendo dramática, pero los oí hablando con su abogado por teléfono. Lila respiró hondo, sabiendo que necesitaba actuar con cuidado. Tu padre estará allí pronto. Habla con él. Dile lo que has oído. ¿Pero qué? Pasa si tienen razón. La voz de Gracie era ahora pequeña. ¿Qué pasa si estoy mejor con ellos? Papá ni siquiera tiene un sitio de verdad para que vivamos. Las palabras salieron de la boca de Lila antes de que pudiera pensarlas. Él podría quedarse aquí. Los dos podríais. Hay mucho espacio. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿De verdad? ¿Nos dejarías? La mente de Lila se aceleró. Realmente estaba ofreciendo dejar que Jack y su hija se mudaran a su casa. Pero incluso, mientras cuestionaba su propia impulsividad, supo que era correcto. Sí, dijo con firmeza. Este era tu hogar, Gracie. Podría volver a serlo. Al menos hasta que tu padre se estabilice. Ya está aquí, dijo Gracie de repente. Oigo su camioneta, tengo que irme. Espera, dijo Lila rápidamente. ¿Quieres que vaya? ¿Para apoyarte cuando hables con tu padre? Hubo una pausa. Luego un pequeño sí, por favor. Envíame la dirección por mensaje, dijo Lila. Estaré allí tan pronto como pueda. Mientras recogía su bolso y las llaves, Lila se preguntó si estaba cruzando una línea. A Jack podría no gustarle su participación en esta crisis familiar. Los Bennett seguramente lo verían como una intromisión, pero nada de eso importaba tanto como la voz asustada de una niña de 14 años que ya había perdido tanto. Gracie necesitaba apoyo y Lila estaba decidida a dárselo, cualesquiera que fueran las consecuencias. De pie en el porche de la granja que una vez fue el hogar de Jack, Lila se hizo una promesa silenciosa. Esta vez no desaparecería. Esta vez se quedaría y enfrentaría lo que viniera después, porque algunas cosas, algunas personas, valían la pena luchar por ellas. Con ese pensamiento dándole fuerza, se subió a su coche y condujo hacia la dirección que Gracie le había enviado por mensaje, hacia Jack y su hija, hacia un futuro que de repente parecía lleno de desafíos y posibilidades. La casa de los Bennett era una señorial casa colonial en uno de los barrios más exclusivos de Charleston. Cuando Lila entró en el camino circular, vio la camioneta de Jack aparcada descuidadamente cerca de la entrada. Respiró hondo, preparándose para lo que seguramente sería una confrontación incómoda. Antes de que siquiera pudiera tocar el timbre, la puerta principal se abrió de golpe. Jack estaba allí, su rostro una máscara de sorpresa. ¿Lila? ¿Qué haces aquí? Gracie me llamó, explicó Lila. Estaba disgustada, me pidió que viniera. La expresión de Jack cambió de sorpresa a preocupación. ¿Cuándo te llamó? Justo después de que te fueras de la granja. Dijo que escuchó a sus abuelos hablar de obtener la custodia permanente. La mandíbula de Jack se tensó. Entra. Está tenso ahí dentro. El interior de la casa de los Bennett era tan impresionante como su exterior. Techos abovedados, suelos, de mármol y obras de arte caras en las paredes. Pero Lila apenas se dio cuenta de nada de eso mientras seguía a Jack a una sala de estar formal donde Robert y Margaret Bennett se sentaban rígidamente en un sofá blanco. Sus expresiones se volvieron frías cuando vieron a Lila. ¿Qué está haciendo ella aquí?, exigió Margaret. La invité, dijo Gracie entrando en la habitación desde un pasillo contiguo. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, pero su mentón estaba levantado con desafío. Este es un asunto de familia, dijo Robert Bennett con firmeza. Era un hombre de aspecto distinguido de 60 y tantos años, con cabello plateado y el mismo porte elegante que su esposa. Lila es mi amiga, insistió Gracie, y quiero que esté aquí. Jack puso una mano protectora sobre el hombro de su hija. ¿Dónde está Vanessa?, preguntó mirando a su alrededor en busca de su cuñada. No viene, dijo Margaret. Está de acuerdo con nosotros en que esto debe manejarse dentro de la familia. Lila se sintió claramente incómoda, pero se mantuvo firme. Le había prometido a Gracie que estaría allí para ella. ¿Qué necesita manejarse exactamente?, preguntó Jack, su voz peligrosamente tranquila.
Robert se aclaró la garganta. Jack, sé razonable. Gracie necesita estabilidad, estructura, un hogar adecuado, cosas que simplemente no puedes proporcionar ahora mismo. Soy su padre, dijo. Jack, os he permitido tener la tutela temporal porque pensé que era lo mejor para ella después de que Caroline muriera. Pero temporal significa temporal. Has estado diciendo eso durante 3 años, señaló Margaret. Mientras tanto, vives en un motel haciendo trabajos ocasionales. Esa no es una vida para una adolescente. Tengo un trabajo ahora, replicó Jack. Uno bueno con la empresa de construcción de Columbia. Empiezo la semana que viene. En Columbia, enfatizó Robert. A horas de Charleston, de la escuela de Gracie, de sus amigos. En realidad, interrumpió Gracie, su voz pequeña pero decidida. Odio mi escuela y no tengo realmente amigos allí. No de verdad. Esto pareció sorprender a los Bennets. Gracie. Eso simplemente no es cierto, dijo Margaret. ¿Qué pasa con Elisa y Samantha? Las conoces desde el jardín de infancia. Ya no son mis amigas, dijo Gracie sin rodeos. Piensan que soy rara ahora por la muerte de mamá. Nadie sabe qué decirme, así que simplemente no dicen nada. El corazón de Lila se dolió por la niña. Sabía lo que era ser una extraña, que la gente te mirara de manera diferente debido a circunstancias fuera de tu control. Incluso si eso fuera cierto, dijo Robert despectivamente, cambiar de escuela no solucionaría el problema. Necesitas constancia, no más trastornos. Necesito a mi padre, dijo Gracie, su voz quebrándose. Necesito estar con él en un hogar de verdad, no solo verlo los fines de semana. Jack le apretó el hombro. Y eso es lo que va a pasar, le aseguró. He estado buscando apartamentos en Columbia. Tan pronto como encuentre el adecuado, tenemos un lugar donde quedarnos, interrumpió Gracie. Mirando directamente a sus abuelos, añadió, Lila nos invitó a vivir en la granja, durante el tiempo que necesitemos. Todas las miradas se volvieron hacia Lila, que sintió un rubor subiendo por su cuello. ¿Es cierto?, preguntó Jack, pareciendo sorprendido y un poco avergonzado. Sí, confirmó Lila. La casa tiene mucho espacio. Seríais bienvenidos tú y Gracie a quedaros hasta que encontréis un lugar propio. Robert Bennett se rió, un sonido corto y sin humor. Esto es ridículo. Apenas conoces a esta mujer, Jack. ¿Y ahora estás considerando mudarte con ella? No, es así. Jack comenzó a protestar. ¿No lo es?, preguntó Margaret bruscamente. Se supone que debemos creer que es solo una coincidencia que tu novia de la escuela secundaria aparezca después de todos estos años. Compre la granja de tu familia y ahora quiera que tú y Gracie se muden con ella. Es completamente inapropiado. Tendríamos habitaciones separadas, intervino Gracie, como si ese fuera el problema. Papá también. Es una casa grande. Jack miró a Lila. Su expresión era una mezcla de gratitud e incertidumbre. Es una oferta generosa, dijo con cuidado. Pero no estoy seguro. No puedes estar hablando en serio, interrumpió Robert. No permitiremos que Gracie se mude a una granja destartalada con una mujer que no conocemos. Esa no es tu decisión, dijo Jack, su voz adquiriendo una punta de irritación. Gracie es mi hija. Yo decido qué es lo mejor para ella. ¿Verdad? Margaret levantó una ceja. ¿Y dónde estabas cuando te necesitaba hace 3 años? ¿Cuando lloraba hasta dormirse todas las noches? ¿Cuando se negaba a comer? Fuimos nosotros quienes la ayudamos a superar eso, no tú. Jack se encogió como si ella lo hubiera golpeado físicamente. Eso no es justo. Es totalmente justo, dijo Robert con frialdad. Abandonaste tus responsabilidades cuando Caroline murió. Te derrumbaste. Dejaste que tu dolor tuviera prioridad sobre las necesidades de tu hija. Basta, gritó Gracie con lágrimas corriendo por su rostro. Dejen de decir esas cosas sobre papá. Estaba triste porque mamá murió. No me abandonó. Lila dio un paso adelante, incapaz de permanecer callada por más tiempo. Señor y señora Bennett, entiendo sus preocupaciones. Quieren a Gracie y quieren lo mejor para ella, pero hablando como alguien que perdió a su propia madre a una edad temprana, puedo decirles que lo que Gracie necesita más ahora es a su padre. Conmíneme, siéntamese, el debido respeto, señora Monroe,
dijo Robert rígidamente. Usted no es parte de esta familia, su opinión es irrelevante. Es relevante para mí, insistió Gracie, moviéndose para ponerse al lado de Lila. Ella me escucha, no me trata como si fuera a romperme, y no habla de mamá como si fuera una especie de santa. Margaret jadeó. Gracie, ¿cómo puedes decir tal cosa? Porque es verdad. La voz de Gracie se elevó. Nunca me dejasteis simplemente recordar a mamá como era. La habéis convertido en esta persona perfecta que nunca hizo nada malo. Pero no era perfecta. A veces se enfadaba. Quemó la cena. Ella y papá discutían. Era real. La habitación quedó en silencio, todos aturdidos por el arrebato de Gracie. Oh, cariño, dijo Jack finalmente, su voz espesa de emoción. Tu madre era real, maravillosamente, bellamente real. Lo sé, dijo Gracie secándose las lágrimas. Por eso la echo tanto de menos, no porque fuera perfecta, sino porque era mi madre. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Solo queremos mantener su memoria viva para ti. No necesito ayuda para recordarla, dijo Gracie suavemente. Necesito ayuda para averiguar cómo vivir sin ella, y necesito a mi padre para eso. Jack abrazó a su hija, sosteniéndola fuerte mientras ella lloraba contra su pecho. Por encima de su cabeza, sus ojos se encontraron con los de Lila, llenos de una mezcla de dolor y determinación. Vamos a resolver esto, prometió Jack a Gracie. Juntos. Robert y Margaret intercambiaron miradas. Algo no dicho pasó entre ellos. Finalmente Robert se aclaró la garganta. Quizás hemos sido demasiado celosos en nuestro deseo de proteger a Gracie, admitió a regañadientes. Pero debes entender, Jack, ella es todo lo que nos queda de Caroline. Lo entiendo, dijo Jack, y estoy agradecido por todo lo que habéis hecho por ella. Pero es hora de que volvamos a ser una familia. Solo nosotros dos. ¿Y dónde? ¿Viviréis?, preguntó Margaret, pero la pelea se había ido de su voz. Este trabajo de construcción es incluso un trabajo estable. Es un contrato de 6 meses para empezar, explicó Jack. Buen sueldo, beneficios. Si lo hago bien, me mantendrán permanentemente. Y mientras tanto, presionó. Robert Jack miró a Lila, una pregunta en sus ojos. Ella asintió levemente. Mientras tanto, dijo Jack, nos quedaremos en la granja. Es un buen lugar para Gracie. Le encanta allí. Y nos dará tiempo para encontrar nuestro propio lugar en Columbia. Los Bennetts no parecían contentos con esta solución, pero parecían reconocer que estaban librando una batalla perdida. Esperamos verla regularmente, estipuló Margaret. Vacaciones, algunos fines de semana, por supuesto, estuvo de acuerdo Jack. Sois sus abuelos, siempre seréis una parte importante de su vida. Gracie se separó de su padre, secándose los ojos. ¿Puedo ir a empacar mis cosas ahora? Quiero irme a casa con papá. Hogar. La palabra colgó en el aire, cargada de significado. La casa de los Bennetts había sido el hogar de Gracie durante 3 años, pero nunca se había sentido realmente como suyo. La granja, a pesar de pertenecer ahora a Lila, aún conservaba la esencia del hogar tanto para Gracie como para Jack. Sí, dijo Margaret, su voz tensa por las lágrimas que no derramaba. Te ayudaré. Cuando Gracie y su abuela salieron de la habitación, Robert miró a Jack con severidad. No nos hagas arrepentirnos de esta decisión. No lo haré, prometió Jack. Ella es lo más importante del mundo para mí. La mirada de Robert se dirigió a Lila. ¿Y tú, señora Monroe, cuáles son exactamente tus intenciones en todo esto? Lila se encontró con su mirada con firmeza. Ayudar a una amiga, dar a Gracie y a Jack un lugar seguro para reconstruir su relación. Nada más. Pero incluso cuando dijo las palabras, Lila supo que no eran del todo ciertas. Sus sentimientos por Jack eran complicados, una mezcla de viejos recuerdos y nuevas impresiones. Pero ahora no era el momento de examinar esos sentimientos demasiado de cerca. Robert pareció leer algo en su expresión, pero simplemente asintió. Supongo que el tiempo lo dirá. 1 hora más tarde, Lila condujo de regreso a la granja sola.
Jack y Gracie la seguirían en su camioneta una vez que hubieran empacado sus cosas. El giro repentino de los acontecimientos dejó a Lila sintiéndose a la vez eufórica y aterrorizada. ¿Qué había hecho invitándolos a vivir con ella? ¿Cómo cambiaría esto el delicado equilibrio que habían establecido? Para cuando la camioneta de Jack llegó al camino de entrada, Lila había preparado las 2 habitaciones de invitados. Había puesto sábanas limpias en las camas, había retirado cajas viejas e incluso había encontrado un escritorio en el ático que funcionaría perfectamente en la habitación de Gracie para hacer los deberes. «Bonito», dijo Gracie mientras inspeccionaba su nuevo espacio. «Es más grande que mi habitación en casa de la abuela y el abuelo. Podemos pintarlo del color que quieras», ofreció Lila. «Que sea realmente tuyo». «Azul», dijo Gracie inmediatamente, «como el cielo en un día despejado». Lila sonrió. «Azul será». Jack se quedó en la puerta con aspecto incómodo. «Lila, ¿podemos hablar? Una vez que Gracie se haya instalado». Su tono serio puso nerviosa a Lila. «Por supuesto». Mientras Gracie desempacaba, Lila y Jack se sentaron en el porche trasero, la luz del atardecer proyectando largas sombras sobre los campos. «Quiero dejar algo claro», comenzó Jack. «Este acuerdo es temporal. No quiero que te sientas obligada a alojarnos indefinidamente». «Lo sé», le aseguró Lila, «y no me siento obligada. Quiero ayudar. Esta casa, la casa de tu familia, tiene espacio suficiente para todos nosotros. Tiene sentido». Jack se pasó una mano por el pelo. «Es tu casa ahora. Necesitas recordar eso. No quiero que te sientas una extraña en tu propia casa». «No lo haré», prometió Lila. «Pero hay algo que deberías saber». Jack la miró expectante. «Después de que te marcharas hoy estuve pensando», dijo Lila con cuidado, «en la granja, en lo que significa para ti y para Gracie, y he tomado una decisión». «¿Qué clase de decisión?» Lila respiró hondo. «Quiero ofrecerte una sociedad». «¿En la granja?» Los ojos de Jack se abrieron. «¿Qué?» «Tengo algo de dinero ahorrado de mi acuerdo de divorcio», explicó Lila. «Suficiente para invertir en hacer que este lugar vuelva a ser productivo. Pero no entiendo nada de agricultura. Tú sí. Lo llevas en la sangre». «Lila, no puedo aceptar». «No te estoy ofreciendo caridad», interrumpió Lila. «Te propongo un acuerdo comercial. Tú aportas la experiencia, yo el capital. Repartiremos los beneficios. Te daría un ingreso estable, una oportunidad para reconstruir lo que perdiste». Jack la miró claramente aturdido por la oferta. «¿Por qué harías esto?» Lila dudó, luego decidió ser honesta. «Porque he pasado la mayor parte de mi vida huyendo del pasado, de la vergüenza de lo que hizo mi padre, del dolor de perderte. Estoy cansada de huir, Jack. Quiero construir algo duradero, algo bueno, y creo que podríamos hacerlo juntos». Jack guardó silencio durante un largo momento, con una expresión ilegible. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Es una gran decisión». «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo Lila. «La oferta sigue en pie independientemente de si tú y Gracie se quedan aquí temporal o no». Más tarde esa noche, después de una cena sencilla y un recorrido improvisado por la propiedad, Lila yacía despierta en su dormitorio, escuchando los sonidos desconocidos de otras personas en su casa. Los pasos ligeros de Gracie mientras iba al baño. La voz más grave de Jack cuando decía buenas noches a su hija. Había pasado tanto tiempo desde que había compartido un espacio vital con alguien. Había consuelo en ello, pero también ansiedad. Había actuado impulsivamente hoy, ofreciendo su casa, proponiendo una sociedad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Intentaba recrear el pasado? ¿Compensar lo que se había perdido? Un suave golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Lila? ¿Estás despierta?» La voz de Jack, baja y vacilante, se incorporó buscando su bata. «Sí, pasa». Jack abrió la puerta, pero permaneció en el umbral. Se había cambiado a una camiseta y pantalones de pijama, sus pies descalzos sobre el suelo de madera. A la tenue luz del pasillo parecía más joven, menos agobiado. «Solo quería darte las gracias», dijo en voz baja, «por todo lo que hiciste hoy, por estar ahí para Gracie, por ofrecernos un lugar donde quedarnos.
De nada, dijo Lila simplemente. Hay algo más, añadió Jack, cambiando el peso de un pie a otro. Algo que he querido preguntarte desde que me enteré de la carta. El corazón de Lila comenzó a acelerarse. ¿Qué es? Si hubiera recibido esa carta, dijo Jack lentamente. Si hubiera sabido que ibas a volver, ¿habrías vuelto? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada con 25 años de qué pasaría si. Sí, respondió Lila sin dudarlo. Habría vuelto contigo, Jack, a pesar de todo. Jack asintió absorbiendo esto. Buenas noches, Lila, dijo finalmente, con la voz suave. Buenas noches, Jack. Después de que él cerró la puerta, Lila se volvió a acostar, una sola lágrima rodando por su mejilla. No una lágrima de tristeza, sino de liberación. Una verdad finalmente pronunciada en voz alta, después de haber sido guardada en su corazón durante tanto tiempo. Las siguientes semanas cayeron en un ritmo sorprendente. Jack comenzó su trabajo en Columbia, viajando 1 hora en cada sentido. Gracie se matriculó en la escuela secundaria local, donde rápidamente hizo amistad con un grupo de chicas que compartían su interés en la fotografía. Lila continuó trabajando en la casa, ahora con la ayuda entusiasta de ambos Coltons. Cada noche compartían la cena en la gran mesa de la cocina, hablando de sus días, haciendo planes para la granja, convirtiéndose gradualmente en algo que se parecía notablemente a una familia. Los fines de semana, Jack trabajaba en las dependencias descuidadas, reparando el techo del granero, arreglando cercas, limpiando campos cubiertos de maleza. Lila a menudo trabajaba junto a él, aprendiendo habilidades que su vida en la ciudad nunca le había exigido. Sus conversaciones fluían con facilidad, a veces serias, a veces alegres, siempre cómodas. Gracie pasaba horas en el rosedal, expandiéndolo con nuevas variedades, estudiando libros de jardinería, siguiendo los pasos de su madre mientras lo hacía suyo. Había colgado fotos de Caroline en su habitación, no los retratos formales que sus abuelos preferían, sino fotos espontáneas de su madre riendo, haciendo jardinería, viviendo. Creo que le habrías gustado, le dijo Gracie a Lila una tarde mientras trabajaban juntas en el jardín. Mamá era buena para ver lo mejor de la gente. Ojalá la hubiera conocido, respondió Lila honestamente. Parece una mujer extraordinaria. Lo era, dijo Gracie con una sonrisa agridulce en su rostro. Pero tú también lo eres, de una manera diferente. El comentario sorprendió a Layla. Una cálida sensación se extendió por su pecho. Había llegado a querer a esta chica perceptiva y resistente que le recordaba tanto a Jack. Mientras tanto, Jack había estado pensando en la oferta de sociedad de Lila. Lo planteó de nuevo una noche después de que Gracie se hubiera acostado. He estado investigando, dijo extendiendo papeles sobre la mesa de la cocina. Analizando la agricultura orgánica a pequeña escala, hay un mercado creciente para ella, especialmente con restaurantes en Charleston y Columbia. Lila se inclinó para mirar sus notas. ¿Crees que podríamos hacerlo funcionar? Sí, Jack asintió. Tomaría tiempo y mucho trabajo. Necesitaríamos empezar poco a poco, concentrarnos en cultivos de alto valor. Pero sí, creo que podríamos construir algo sostenible aquí. ¿Así que aceptas mi oferta?, preguntó Lila con la esperanza subiendo en su voz. Con un cambio, dijo Jack. No quiero ser tu empleado, ni siquiera solo tu socio comercial. Quiero volver a comprar acciones de la granja, gradualmente, con el tiempo. Lila entendió inmediatamente. Quieres reclamar el legado de tu familia. Parte de él al menos, confirmó Jack. Para Gracie, para futuras generaciones de Coltons. Creo que es una idea maravillosa, dijo Lila suavemente. Podemos redactar un acuerdo cuando estés listo. Jack cruzó la mesa, tomando su mano. Gracias, Lila, por entender lo que esto significa para mí. Su toque envió una calidez familiar a través de ella. Durante las semanas de convivencia, habían mantenido cuidadosamente los límites, tanto físicos como emocionales. Pero algo estaba cambiando entre ellos. Un deshielo gradual de los muros que habían construido alrededor de sus corazones. Una semana después, Jack llegó a casa con noticias. Me encontré con Tim hoy, dijo mientras recogían los platos de la cena. En la ferretería de Columbia.
Lila se tensó. ¿Cómo fue eso? Tan bien como cabría esperar, dijo Jack irónicamente. Incómodo, tenso. Pero hablamos, realmente hablamos, quizás por primera vez en años. ¿De la carta? Jack asintió. Entre otras cosas, se disculpó por lo que valga. Dijo que se ha arrepentido de su decisión muchas veces a lo largo de los años. ¿Le crees? Jack pensó por un momento. Sí, en realidad, la gente comete errores, especialmente cuando son jóvenes y están heridos. No estoy diciendo que lo que hizo estuviera bien, pero entiendo por qué lo hizo. Eso es muy comprensivo. De tu parte, observó Lila. Jack se encogió de hombros. La vida es demasiado corta para aferrarse a viejos resentimientos. Mi hermano es la única familia inmediata que me queda, además de Gracie. No quiero perder más años enfadado con él. Lila se sorprendió de cuánto había cambiado Jack, del hombre enojado y amargado que se había presentado en su porche ese día lluvioso. Ahora había una paz en él, una aceptación que antes no había estado allí. Preguntó por ti, añadió. Jack, quería saber si todavía estabas en la granja. ¿Y qué le dijiste? Una sonrisa jugó en las comisuras de la boca de Jack. Le dije que estabas donde debías estar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba completamente preparado para reconocer. El sábado siguiente, Lila fue al pueblo a comprar comestibles. Mientras cargaba las bolsas en su coche, una voz la llamó por su nombre. Se volvió para ver a Vanessa Rothschild acercándose, con una expresión ilegible. «Hola, Vanessa», dijo Lila con cautela, recordando su último encuentro. «Escuché que Gracie y Jack viven contigo ahora», dijo Vanessa sin preámbulos. «Sí, lo hacen», confirmó Lila. Temporalmente, mientras Jack se establece en su nuevo trabajo, Vanessa estudió su rostro. «Mis padres están devastados, ya sabes. Sienten que han perdido a Gracie una vez más». «Lo siento por su dolor», dijo. Lila, sinceramente. Pero Gracie necesita a su padre y Jack necesita a su hija. ¿Y dónde encajas tú en todo esto?, preguntó Vanessa sin rodeos. ¿Estás tratando de reemplazar a mi hermana? La acusación le dolió, pero Lila mantuvo la calma. Nadie podría reemplazar a Caroline. Los recuerdos de Gracie y de su madre son preciosos y Jack la quería profundamente. Nunca intentaría cambiar eso. «Pero estás enamorada de él», dijo Vanessa. No era una pregunta. Lila dudó, luego decidió ser honesta. «Siento algo por Jack, sí. Sentimientos que comenzaron cuando teníamos 16 años y que, de alguna manera, han sobrevivido 25 años de separación, pero no lo estoy presionando para nada. Él y Gracie necesitan tiempo para sanar, para reconstruir su relación. Lo que suceda entre Jack y yo sucederá a su debido tiempo, si es que está destinado a suceder». Algo en la expresión de Vanessa se suavizó ligeramente. Caroline solía decir que Jack tenía una vieja herida, algo de antes de que se conocieran que nunca llegó a sanar. Creo que sabía que eras tú. «Lo siento», dijo Lila, sin saber qué. Más decir, Caroline lo amaba, continuó Vanessa. Completamente. Y él también la amaba, creo eso. Pero tal vez siempre hubo una parte de su corazón que pertenecía a alguien más. Lila sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Nunca quise causar dolor a nadie, ni entonces ni ahora. «Lo sé», dijo Vanessa sorprendiendo a Lila con la admisión. «Mis padres pueden ser abrumadores en su dolor, pero aman a Gracie con ferocidad. No los excluyas de su vida. Nunca», prometió Lila. «Gracie los llama todas las noches. Los visitará el próximo fin de semana. Siempre serán sus abuelos, una parte importante de su vida». Vanessa asintió, aparentemente satisfecha. «Dile a Gracie que su tía Vanessa la saluda. Y dile que estoy contenta de que sea feliz en la granja». Mientras Vanessa se alejaba, Lila sintió como si otra pieza del complicado rompecabezas que era su nueva vida hubiera caído en su lugar. Esa noche, después de que Gracie se hubiera acostado, Lila encontró a Jack sentado en el porche trasero, mirando las estrellas. Sin decir una palabra, se sentó a su lado en los escalones. «Me encontré con Vanessa hoy», dijo después de un cómodo silencio.
¿Y? Preguntó Jack. Creo que está empezando a aceptar la situación, dijo Lila. Me pidió que le dijera hola a Gracie. Jack asintió. Eso es un progreso. Vanessa siempre fue la razonable en la familia de Caroline. Los Bennett son buena gente, pero pueden ser rígidos. Quieren a Gracie, señaló Lila, y la extrañan. Lo sé, suspiró Jack. Estoy tratando de ser comprensivo, de incluirlos, tanto como sea posible. Volvieron a guardar silencio, el aire nocturno fresco a su alrededor, el aroma de las rosas flotando en la brisa. He estado pensando en algo, dijo Jack finalmente. Algo importante. Lila se volvió para mirarlo. ¿Qué? Es la carta que escribiste, comenzó. La que nunca recibí. ¿Me dirías lo que decía? Todo. Lila respiró hondo. Después de todos estos años, ¿podría recordar las palabras en las que había derramado su corazón en esa noche desesperada? Escribí que te amaba, dijo suavemente, que dejar la ciudad fue lo más difícil que había hecho jamás. Expliqué lo de mi padre, el dinero que se llevó, lo avergonzada y asustada que estaba. Jack escuchó atentamente. Sus ojos nunca dejaron su rostro. Te dije que volvería tan pronto como pudiera, continuó Lila, que escribiría cuando estuviéramos instalados en algún lugar. Te pedí que me esperaras, que creyeras en lo que teníamos. Y lo habría hecho, dijo Jack en voz baja. Si lo hubiera sabido, te habría esperado. Pero entonces es posible que nunca hubieras conocido a Caroline, le recordó Lila. Nunca hubieras tenido a Gracie. Cierto, reconoció Jack. Y no puedo lamentar eso. Caroline fue un regalo en mi vida. Gracie es lo mejor que me ha pasado. Entonces tal vez las cosas salieron como se suponía que debían salir, sugirió Lila. Incluso si el camino fue más doloroso de lo necesario. Jack se acercó tomando su mano en la suya. ¿Crees en las segundas oportunidades, Lila? Su corazón se aceleró al sentir su toque. Estoy empezando a creerlo. Los ojos de Jack, tan familiares y sin embargo todavía capaces de quitarle el aliento, tenían una calidez que no había visto en años. Nunca dejé de amarte, admitió, incluso cuando pensé que me habías abandonado. Incluso cuando estaba felizmente casado con Caroline, siempre hubo una parte de mí que pertenecía a la chica que se fue sin despedirse. Jack, susurró Lila, abrumada por su confesión. No digo esto para presionarte, añadió rápidamente, ni para apresurarme en nada. Somos personas diferentes ahora. Necesitamos tiempo para conocernos de nuevo, y Gracie tiene que ser mi prioridad. Lo entiendo, le aseguró Lila. Y estoy de acuerdo, no hay prisa, tenemos tiempo. La sonrisa de Jack fue tierna mientras le apretaba la mano. Tiempo, eso es, algo que nunca tuvimos antes. A la mañana siguiente, Lila se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal. Con dificultad, se puso su bata y bajó las escaleras. A través de la ventana podía ver un camión de correos en el camino de entrada. Al abrir la puerta, encontró a un cartero con un paquete. ¿Lila Monroe?, preguntó. Sí, soy yo. Entrega especial, dijo, entregándole un pequeño paquete maltratado. Esto ha estado rebotando en el sistema durante un tiempo. Devolución al remitente, pero nunca pudieron localizar al remitente original. Confundida, Lila le dio las gracias y llevó el paquete adentro. Era aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, envuelto en papel marrón que claramente había visto mejores días. La etiqueta de la dirección estaba descolorida, casi ilegible, pero podía distinguir su nombre y una dirección en la que no había vivido en décadas. Con dedos temblorosos, desenvolvió el paquete. Dentro había una caja polvorienta y un sobre, amarillento con su nombre escrito, con una letra que reconoció inmediatamente, la letra de Jack. Con el corazón latiéndole con fuerza, Lila abrió primero el sobre. Dentro había una carta, fechada 3 meses después de que ella hubiera dejado la ciudad, 3 meses después de que ella le hubiera dado a Tim su carta para que se la entregara a Jack. Querida Lila, no sé si esto alguna vez te llegará. Tu teléfono ya ha sido desconectado y nadie parece saber a dónde ha ido tu familia, pero tenía que intentar contactarte para entender por qué te fuiste sin decir una palabra.
Sigo reproduciendo nuestro último día juntos, intentando averiguar qué hice mal, por qué simplemente desaparecerías de mi vida. Hablamos de para siempre, de planes para el futuro. Eran solo palabras para ti. Necesito saber por qué, Lila. Merezco eso. Si recibes esta carta, por favor, escríbeme o llama. Mi número no ha cambiado. Te extraño. Todos los días, Jack P.D. Te devuelvo algo que te pertenece, algo precioso que dejaste atrás. Las lágrimas corrían por el rostro de Lila mientras leía las palabras escritas 25 años atrás por un chico con el corazón roto. Debajo de la firma había una postdata. Con manos temblorosas, Lila abrió la caja. Dentro, acurrucada en papel de seda, había una pequeña rosa de madera, intrincadamente tallada. Ella jadeó, los recuerdos inundándola. Jack se la había hecho durante su verano juntos, pasando horas para que cada detalle fuera perfecto. Una rosa que nunca se desvanecerá, le había dicho, al igual que mi amor por ti. La había guardado en su mesita de noche, pero en el caos de su repentina partida, debió haberla dejado atrás. «Lila, ¿qué es?». Se volvió para encontrar a Jack parado en la puerta, la preocupación grabada en su rostro. Sin decir una palabra, le entregó la carta, luego la rosa de madera. Jack leyó la carta, su expresión cambiando de confusión a asombro. «Recuerdo haber escrito esto», dijo maravillado. «Lo envié a tu antigua dirección, esperando que lo reenviaran. Cuando volvió sin abrir meses después, simplemente me di por vencido». «¿Y la rosa?», dijo Lila, su voz espesa de emoción. «¿La guardaste todo este tiempo?». Jack negó con la cabeza. «No, la empaqueté con la carta, las envié juntas». Pasó los dedos por los pétalos tallados. «Pasé mucho tiempo en esto. Quería que fuera perfecto para ti». «Es perfecta», susurró Lila, «y ahora ha vuelto a mí, así como tú has vuelto». Sus ojos se encontraron. Décadas de malentendidos y oportunidades perdidas se desvanecieron. Jack dio un paso adelante, ahuecando su rostro en sus manos con infinita ternura. «Creo», dijo suavemente, «que a veces la vida nos da una segunda oportunidad, si somos lo suficientemente valientes para tomarla». Y entonces la besó, y Lila volvió a tener 16 años, experimentando el primer amor, pero también 41, con la sabiduría para reconocer lo que había encontrado. Lo que tenía, contra todo pronóstico, encontrado de nuevo. «Asqueroso», dijo una voz desde la puerta, «pero también bastante lindo». Se separaron para encontrar a Gracie mirándolos, una sonrisa jugando en sus labios a pesar de su tono burlón. «Lo siento», dijo Jack, aunque no parecía particularmente arrepentido. «No queríamos». «Está bien, papá», interrumpió Gracie. «No soy ciega. He visto cómo se miran». Su expresión se volvió más seria. «Mamá querría que fueras feliz. Ella me dijo eso antes de morir, que me asegurara de que no te quedaras triste para siempre». Los ojos de Jack se llenaron de lágrimas. «¿Ella dijo eso?». Gracie asintió. «Ella te amaba tanto». Jack extendió el brazo, y Gracie se acercó a él, permitiéndose ser abrazada en un abrazo de 3 con Lila. «Entonces», dijo Gracie después, «de un momento, ¿esto significa que nos quedamos en la granja, de verdad?». Jack miró a Lila, una pregunta en sus ojos. «Espero que sí», dijo Lila suavemente. «Si eso es lo que ambos quieren». «Quiero que seamos una familia», dijo Gracie simplemente. «Sea como sea, familia». La palabra llenó el corazón de Lila con una alegría que nunca había esperado sentir. Después de todos los años de soledad, de sentirse como si no perteneciera a ningún lado, finalmente había encontrado el camino a casa. Más tarde ese día, Jack la llevó a dar un paseo por los campos con sus manos entrelazadas como si nunca se hubieran separado. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo, llevándola a una pequeña elevación con vista a la granja. En la cima había un enorme roble, sus ramas extendidas ampliamente para crear un dosel natural. «Nuestro árbol», susurró Lila, reconociéndolo inmediatamente. «Todavía está aquí». «Lo está», confirmó Jack, «y esto también». Señaló el tronco, donde estaban grabadas sus iniciales dentro de un corazón en la corteza. JC+LM.
La talla se había desgastado con el árbol, los bordes suavizados por el tiempo, pero todavía claramente visibles. «Tú grabaste eso la última vez que estuvimos aquí juntos», recordó Layla. «El día antes de que me fuera». Jack asintió. «Solía venir aquí después de que te hubieras ido, sentarse bajo este árbol y preguntarme dónde estabas, qué estabas haciendo. Y ahora estamos aquí juntos de nuevo», dijo Lila, apoyándose en él. «Bajo el mismo árbol». «Círculo completo», acordó Jack, poniendo su brazo alrededor de ella. «Aunque creo que es más una espiral que un círculo. Hemos vuelto al mismo lugar, pero somos personas diferentes ahora, formados por todo lo que ha sucedido entre medias. Más sabios, espero», sonrió Lila. «Más pacientes, más agradecidos por lo que hemos encontrado». Permanecieron juntos mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando una luz dorada sobre los campos donde crecían las rosas silvestres. La granja en la distancia, que una vez fue un símbolo de pérdida para Jack, ahora representaba un nuevo comienzo para todos ellos. «Te amo, Lila Monroe», dijo Jack suavemente. «Te amé cuando teníamos 16 años, y te amo ahora, con toda una vida de experiencia entre entonces y ahora». «Y yo te amo, Jack Colton», respondió Lila, con el corazón lleno hasta reventar. «Lo suficiente como para esperar 25 años para encontrarte de nuevo». Jack la atrajo hacia él, sus brazos fuertes y seguros alrededor de ella. En ese abrazo había una promesa, de segundas oportunidades, de sanación, de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. «Deberíamos volver», dijo Jack después de un rato, aunque parecía reacio a romper el momento. «Gracie se preguntará a dónde hemos desaparecido». De la mano caminaron de regreso hacia la granja. El rosedal apareció a la vista, donde Gracie se arrodilló entre las flores, cuidando cuidadosamente un nuevo arbusto que había plantado esa mañana. «Mira quién está aquí», llamó Jack a su hija. Gracie levantó la vista. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro cuando los vio juntos, con las manos entrelazadas. «¡Por fin!», exclamó poniéndose de pie y sacudiéndose la tierra de las rodillas. «Estaba empezando a pensar que ustedes dos nunca lo resolverían». Lila se rió, sintiéndose más ligera de lo que había estado en años. «Tu papá y yo hemos tenido mucho que resolver». 25 años, añadió Jack, acariciando suavemente el dorso de la mano de Layla con el pulgar. «Bueno, me alegro de que lo hayan resuelto», dijo Gracie. Su expresión se volvió más seria. «Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Con nosotros? ¿Con la granja?» Jack intercambió una mirada con Lila antes de responder. «Ahora construimos algo nuevo», dijo, juntos los tres. «Una familia», añadió Lila suavemente. Los ojos de Gracie se iluminaron. «Me gustaría eso», señaló el rosal que había estado plantando. «Este es un tipo especial de rosa. Mamá siempre quiso añadirlo al jardín, pero nunca tuvo la oportunidad. Se llama New Dawn. Eso parece apropiado», dijo Jack, con la voz espesa de emoción. «Yo también lo creo», estuvo de acuerdo Gracie. «Para todos nosotros». 6 meses después, la granja comenzaba a transformarse. Los campos que habían permanecido en barbecho durante años ahora brotaban con verduras orgánicas destinadas a restaurantes en Charleston y Columbia. El viejo granero se había renovado en un pequeño mercado donde los agricultores locales podían vender sus productos. El rosedal se había duplicado en tamaño, convirtiéndose en una atracción local que Gracie guiaba con orgullo a los visitantes los fines de semana. Jack se había mudado completamente a la empresa constructora, obteniendo un ascenso a jefe de proyecto. Pero su verdadera pasión era la granja, donde él y Lila trabajaban codo con codo, aprendiendo el uno del otro, construyendo algo sostenible para el futuro. Gracie había florecido en su nueva escuela, haciendo amigos de verdad que a menudo visitaban la granja. Su relación con sus abuelos también había mejorado, una vez que los Bennetts vieron lo feliz que era. Los visitaban con regularidad, adaptándose gradualmente a la nueva configuración familiar. Incluso Tim había hecho las paces, viniendo a la granja con su esposa e hijos para las cenas dominicales. Los hermanos estaban reconstruyendo lentamente su relación, las viejas heridas comenzando a sanar.
En un día perfecto de otoño, muy parecido al día en que Lila había llegado por primera vez a la granja, Jack la llevó de vuelta a su roble. Debajo de sus ramas extendidas, con el sol poniente, pintando el cielo en tonos rosa y dorado, se arrodilló. «Lila Monroe», dijo con la voz firme a pesar de la emoción que brillaba en sus ojos, «hemos esperado 25 años y hemos recorrido caminos separados para encontrar el camino de regreso el uno al otro. No quiero perder ni un día más. ¿Te casarías conmigo?» El anillo que sostenía era sencillo pero hermoso, una banda de oro rosa con un pequeño diamante en el centro. «Sí», respondió Lila sin dudarlo, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «1000 veces sí». Cuando regresaron a la granja, Gracie estaba esperando en el porche, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Miró sus rostros y dejó escapar un grito de alegría, corriendo hacia adelante para abrazarlos a ambos. «Ya era hora», exclamó. Más tarde esa noche, mientras los tres estaban sentados en el porche mirando las estrellas aparecer en el cielo nocturno, Lila sintió una sensación de satisfacción diferente a todo lo que había conocido. El camino que la había llevado de regreso a este lugar, a Jack y a Gracie, había sido largo y sinuoso, lleno de dolor y pérdida. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, la había llevado exactamente a donde debía estar. A lo lejos podía ver el rosedal, donde las rosas de Caroline todavía florecían junto a nuevas variedades que Gracie había plantado. Había algo hermoso en esa continuidad, en ese homenaje al pasado mientras se abrazaba el futuro. «¿En qué estás pensando?», preguntó Jack suavemente con su brazo cálido alrededor de sus hombros. «En cómo la vida te sorprende», respondió Lila. «En cómo a veces las cosas que crees que has perdido para siempre vuelven a ti cuando menos lo esperas. Como una rosa de madera que viaja 25 años para volver a su dueña», sonrió Jack. «O una carta que nunca llegó, pero que aún logró contar su historia», añadió Lila. «O una familia que siempre estuvo destinada a ser», intervino Gracie, apoyándose en el otro lado de su padre. Los tres se sentaron juntos mientras caía la noche por completo. Las estrellas brillantes sobre la granja que había visto tanta historia, tanta pérdida y amor y renovación. El mañana traería nuevos desafíos, nuevo trabajo que hacer. La granja, como su nueva familia, seguía siendo una obra en progreso, fortaleciéndose cada día que pasaba. Pero por ahora, en este momento, todo estaba exactamente como debería ser. Las rosas silvestres habían encontrado su lugar para crecer, prosperar, florecer contra todo pronóstico. Y ellos también, punto e fin.